Bienvenido a Zona Audio Novelas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta gran comunidad. No olvides apoyarnos en Patreon y Ko-fi para que podamos seguir trayéndote más historias increíbles. Prepárate, la historia está a punto de comenzar. Capítulo 51. Rumbo al norte, al extremo norte. La mano de Arrow que sostenía la cuchara tembló repentinamente, provocando que se formaran ondas en la sopa humeante. Xiao Chen es muy bueno, ¿por qué sacas este tema a colación? Una sonrisa forzada apareció en el rostro de Arrow, y los movimientos de sus manos se volvieron inestables. Ajin la miró y sonrió levemente. No es nada, solo quería decir que, con la personalidad de la hermana Arrow, ¿qué hombre en este mundo podría ser digno de ti? Si estamos hablando de ello, quizás solo un hombre tan excepcional como Xiao Chen podría hacerlo. Una radiante sonrisa apareció en el rostro de Ajin mientras la observaba en silencio, y las comisuras de sus labios se curvaron formando un atractivo arco. Ajin, me estás tomando el pelo otra vez. Un rubor apareció en el rostro pálido de Arrow, y la miró con un atisbo de enfado fingido, pero pronto, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Ya que Xiao Chen es tan bueno, debes vigilarlo de cerca y no dejar que nadie más te lo quite. Ajin sonrió sin decirle una palabra. Tras terminar la sopa, Arrow se levantó y salió de la habitación. Ajin observó su figura que se alejaba, sus ojos parpadearon ligeramente y una sonrisa de satisfacción brilló en lo profundo de su mirada. Durante los días siguientes, Ajin vivió en constante tormento. La resistencia de Duguchen era realmente extraordinaria. A menudo tenía que luchar sola hasta altas horas de la noche, y solo caía en un sueño profundo después de suplicar clemencia. Un mes después, acompañadas por una oleada de fluctuaciones de poder del alma provenientes del patio trasero de la mansión Dugu, las figuras de Duguchen y Dugubo se movieron en un instante. Poco después, los dos llegaron juntos al patio trasero. En ese momento, Dugushin había completado su avance final, y su poder del alma finalmente había alcanzado el nivel 80. Solo necesitaba absorber un anillo espiritual más para convertirse en una potencia al nivel de Spirit Douro. Felicidades, hermano mayor, por tu gran logro. Al ver que Dugushin había logrado su gran avance, una sonrisa de felicidad apareció instantáneamente en el rostro de Duguchen. Bien, verdaderamente digno de ser mi semilla, mucho más rápido que el avance de tu viejo en aquellos tiempos. Dugubo rió a carcajadas, con los ojos llenos de emoción. Inicialmente, había pensado que tardaría al menos otros 6 meses o más en completar el avance. Resultó que solo necesitó menos de 3 meses desde su regreso para tener éxito. Dugushin agitó la mano, y una humilde sonrisa apareció en su rostro. Todo esto es gracias a la contribución de mi hermano pequeño. Si no fuera por el hueso de la pierna derecha del lobo diablo de la tormenta que recuperó, mi camino hacia el ascenso probablemente se habría retrasado 1 o 2 años más. ¿Por qué me involucras de nuevo en esto? Hermano mayor, ya que has completado tu avance, es hora de obtener tu anillo espiritual. Duguchen frunció los labios, pero pronto recuperó una expresión seria. Originalmente, cuando tenías tu 7º anillo espiritual, quería que intentaras absorber un anillo espiritual de 100.000 años, pero tu condición física no era la adecuada en ese momento. Así que para este 8º, debes absorber un anillo espiritual de 100.000 años. De lo contrario, con una acumulación insuficiente de fundamentos, será difícil avanzar más en el reino de los Douluo titulados. Al oír esto, Dugubo también asintió repetidamente. Así es, Chener tiene razón. Debes absorber un nivel 1 de 100.000 años para este 8º anillo. Dugushin mostró una sonrisa amarga. Padre, ¿cómo no iba a entender lo que decías? Pero las bestias espirituales de 100.000 años son tan raras en este mundo. Encontrar uno ya es una tarea difícil, ni hablar de matarlo después de encontrarlo. Duguchen dio un paso al frente, se dio una palmada firme en el pecho y sonrió radiante. Hermano mayor, no te preocupes, ¿acaso no me tienes todavía? Con la fuerza de ti, de mí y de padre, ni hablar de una sola bestia espiritual de 100.000 años, ni siquiera temeríamos a 2. La mayor dificultad ahora es la búsqueda. Si bien no hay muchas bestias espirituales de 100.000 años en el océano, sin duda no son pocas. Si buscamos con atención, aún podemos encontrar una. Tras escuchar las palabras de Duguchen, una calidez inundó el corazón de Dugushin y sonrió. Entonces intentémoslo. Si realmente no funciona, da igual si absorbo un anillo espiritual de 10.000 años.
Tras ultimar el plan, los tres difundieron la noticia por todo el continente, recogiendo rastros de bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad y prometiendo grandes recompensas a cualquiera que aportara información. Sin embargo, pasó mucho tiempo y nadie envió ninguna información. En cambio, varias personas llevaron información falsa a la mansión Dugu para estafar y engañar, y Dugu las expulsó a todas. ¿Qué debemos hacer? ¿Tendremos que hacer otro viaje al océano? Dentro del salón principal. Dugu parecía preocupado. La última vez que buscaron a ese rey orca espíritu maligno de 100.000 años para Duguchen, ambos habían pasado varios meses destinados en alta mar. Finalmente encontraron sus huellas y utilizaron la fragancia de una planta inmortal para atraerlo, logrando matarlo. Pero ahora ni siquiera tenían un objetivo. Aunque fueran al océano, primero tendrían que dedicar tiempo a buscar. En el rostro de Duguchen apareció una expresión de reflexión, y tras un instante, tuvo una idea. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras miraba a Dugushin y Dugubo y dijo, ya que es difícil encontrarlos en el océano, ¿por qué no nos dirigimos al norte? Vayamos al extremo norte. Ese lugar está escasamente poblado y es inmenso. Sin duda es el mejor hábitat para las bestias espirituales. Después de tantos años, debe haber allí bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad. Dirígete al norte. Al oír esto, Dugubo y Dugushin quedaron atónitos y ambos se sumieron en profundos pensamientos. Dugushin fue el primero en recuperarse, sus ojos brillaban con una luz brillante. Padre, lo que sugirió mi hermanito sí que parece factible. Sin duda merece la pena intentarlo. Dugubo también aprobó este método, diciendo en voz baja. Durante estos días, nos centraremos en recopilar información. Un mes después, los tres partiremos hacia el norte para buscar para ti a una bestia espiritual de 100.000 años. Dugushin y Duguchen intercambiaron una mirada, asintieron y dijeron al unísono, sí, padre. Al salir del vestíbulo, una expresión de contemplación apareció en el rostro de Duguchen. ¿Un mes? Eso debería ser tiempo suficiente. Respiró hondo, con una mirada decidida en los ojos. De hecho, su sugerencia de ir al lejano norte no carecía de fundamento. Después de todo, el lejano norte está repleto de bestias espirituales, y hay bastantes bestias espirituales de 100.000 años. Hay más que suficientes para cazar una para el hermano mayor. Además, esta vez también iban a explorar el camino. Después de todo, su propio cultivo también se acercaba al Douluo espiritual, y él también necesitaría anillos espirituales de 100.000 años. Tras alcanzar el nivel de Tidlet Douluo, también necesitaría una gran cantidad de anillos espirituales de 100.000 años para conectar los anillos espirituales a su segundo espíritu. Sin duda, explotar el océano al máximo no sería suficiente, pero si añadieran el extremo norte, entonces no habría problema. Además, el extremo norte, al igual que el océano, no ha sido explorado a gran escala, y muchas hierbas raras aún no han sido descubiertas. Lo más importante es que existe un registro de una misteriosa cueva de hielo milenaria en el extremo norte, que es la ciudad del dragón en Douluo II. Por supuesto, en esta época, Dragon City aún no se ha construido. Pero mientras se encuentre en la zona general, la misteriosa cueva de hielo de los innumerables años no desaparecerá. Con una búsqueda cuidadosa, siempre deberían poder encontrarla. Mientras caminaba, Duguchen reflexionó sobre sus pensamientos y pronto regresó a la habitación. ¿En qué estás pensando para estar tan absorto en tus pensamientos? La dulce voz de Ayin provino de frente a él. Duguchen recuperó la compostura y vio cómo su delicado cuerpo se arrojaba a sus brazos. No es nada, es solo que pronto tendré que emprender un largo viaje y no sé cómo decírtelo. Duguchen extendió la mano para acariciar su hermoso cabello, con una expresión de disculpa en el rostro. 53. Capítulo 52. Preparativos antes de partir. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Cuándo? ¿A dónde vas? Ayin extendió la mano y agarró el brazo de Duguchen, con un rastro de pánico en el rostro mientras preguntaba apresuradamente. Aunque ella entendía que con el talento de Xiao Chen, el cultivo debería ser su prioridad, ella no esperaba que tuvieran que separarse tan precipitadamente poco después de casarse. Al ver la expresión de ansiedad de Ayin, Duguchen sintió una calidez en su corazón. Extendió la mano para acariciar su mejilla tibia y dijo suavemente, el cultivo de mi hermano mayor ha alcanzado recientemente el nivel de Spirit Douluo, así que mi padre y yo nos estamos preparando para ir a buscar un anillo espiritual para él. Eso es todo. Al oír esto, el rostro de Ayin se relajó de inmediato.
Si solo se trataba de cazar un anillo espiritual, dados los niveles de cultivo de los tres, ella creía que regresarían pronto. Pero pronto, sus ojos almendrados se nublaron. Si solo fuera eso, ¿por qué Xiao Chen tendría esa expresión en el rostro? Efectivamente, la siguiente frase de Duguchen destrozó instantáneamente sus ilusiones. Esta vez, nuestro destino es el extremo norte. No, Xiao Chen, ¿por qué ir a un lugar tan lejano a buscar un anillo espiritual? Además, ese lugar, el extremo norte, en cualquier caso, no puedes ir. Al oír que Duguchen y los demás tenían la intención de dirigirse al lejano norte, el corazón de Ayin se encogió al instante, y su voz denotaba un dejo de miedo y ansiedad. En esta época, la exploración del extremo norte aún no se había consolidado, pero ella tenía conocimiento de ella. Esa región es una zona prohibida para los humanos, y esconde grandes horrores en su interior. Al ver la sorpresa y el miedo en su rostro, los ojos de Duguchen parpadearon levemente. ¿Sería posible que Ayin ya supiera lo que había allí? Hermana Ayin, ¿sabes algo? Preguntó Duguchen en voz baja. Ayin respiró hondo, lo miró fijamente y asintió lentamente. El lejano norte es una zona prohibida para los humanos y las bestias espirituales del continente. El clima allí es extremadamente duro. A excepción de las bestias espirituales con atributo de hielo, la mayoría de las bestias espirituales no están capacitadas para sobrevivir allí. Y lo que es más importante, en esa región habitan numerosas bestias feroces y terriblemente poderosas. Si te adentras imprudentemente, es muy probable que jamás regreses. Ayin extendió la mano y rodeó con sus brazos la ancha cintura de Duguchen, su suave cuerpo presionado firmemente contra él sin un solo espacio entre ellos, sus ojos suplicantes. Prométeme que no irás allí, ¿de acuerdo? Duguchen observó su expresión de preocupación, abrazó a Ayin con fuerza y dijo con tono firme. Conozco todos los peligros que mencionaste y tengo una manera de evitarlos. Confía en mí. Sin duda podremos regresar sanos y salvos. Ayin se apartó lentamente, acariciando con la palma de la mano la mejilla de Duguchen, mientras una bruma de lágrimas aparecía en sus ojos almendrados. ¿Qué hay en el extremo norte que justifique correr un riesgo tan grande? Ayin sabía que su viaje no sería tan sencillo como ir a buscar un anillo espiritual. Debe haber algo más importante, de lo contrario no estarían dispuestos a arriesgarse. Duguchen guardó silencio por un momento, luego reveló lentamente la verdad. Hermana Ayin, me pregunto si alguna vez ha oído hablar de la misteriosa médula de hielo de los 1000 años. Los ojos de Ayin se quedaron fijos por un instante, y luego negó lentamente con la cabeza. Duguchen tomó a Ayin en brazos y se sentó a la mesa, acunándola suavemente mientras le explicaba. La médula de hielo misteriosa de los 10.000 años es el tesoro natural más puro del atributo hielo. Para las bestias espirituales y los maestros espirituales de atributo hielo, su importancia es incluso mayor que la de una planta inmortal. Esta vez he recibido información de que la misteriosa médula de hielo de los milenios existe dentro de una cueva de hielo en el extremo norte. Para mí, esta será una oportunidad caída del cielo. Al llegar a este punto, una sonrisa asomó en la comisura de los labios de Duguchen. Además, el lejano norte no solo posee la misteriosa médula de hielo de los 10.000 años. Innumerables tesoros naturales y objetos espirituales del cielo y la tierra aún están por descubrir. Si este viaje transcurre sin contratiempos, los recursos de los que disponemos serán suficientes para que nuestra mansión Dugu dé un salto cualitativo, y nuestros cimientos rivalizarán con los de las principales potencias del continente. Para entonces, la estructura de poder de todo el continente tendrá que ser reorganizada. Tras terminar de hablar, los ojos de Duguchen revelaron una gran ambición. Tras escuchar sus palabras, Ayin también guardó silencio. Si era cierto lo que decía Xiao Chen, sin duda sería algo bueno para toda la familia. Pero la oportunidad también implicaba riesgo. Entonces déjame ir contigo. Incluso si nos topamos con algún peligro, al menos podremos cuidarnos el uno al otro. Al ver que no podía convencerlo, Ayin no tuvo más remedio que cambiar de táctica y acceder a su petición. Niña tonta, ¿cómo podría estar dispuesto a dejarte acompañarme al lejano norte y sufrir allí? Una expresión dulce apareció en el rostro de Duguchen. Se inclinó y la besó en sus labios color cereza. Además, alguien tiene que proteger a la familia. Si todos se van, alguien sin duda descubrirá las pistas. Más adelante, anunciaremos que el padre ha mostrado recientemente indicios de un avance y permanecerá en la cámara secreta para cultivar en reclusión. Podría ser tan solo unos meses o tan largo como medio año. Durante ese tiempo, tendré que pedirles a usted y a la hermana Rou que cuiden la casa.
Los ojos de Ayin se humedecieron poco a poco. Entonces, ¿cuánto tiempo estarás ausente? Duguchen calculó en su interior y dio una cifra exacta. Como mucho, volveremos en 3 meses. Desde luego que no nos quedaremos mucho tiempo en el extremo norte. ¿3 meses? Unas pequeñas ondas aparecieron en los ojos de Ayin, y ella asintió suavemente. En los días siguientes, Duguchen dedicó todo su tiempo a prepararse para el viaje al extremo norte. El clima en ese lugar perdido de la mano de Dios es extremadamente duro, aunque con su cultivo actual, ya no temen al frío. Pero esta vez tal vez tengan que adentrarse en la zona central del extremo norte, donde tendrían que resistir el frío intenso y, al mismo tiempo, tener cuidado con las bestias espirituales, que consumirían su energía. Por lo tanto, llevar consigo algunos artículos resistentes al frío sería de gran ayuda para su viaje. Además, preparó numerosas cajas y botellas de jade para guardar la misteriosa médula de hielo de los 10.000 años y tesoros naturales. Con las cajas de jade y la bolsa de los 100 tesoros de los deseos, que puede almacenar seres vivos, si se encontraban con plantas inmortales, simplemente podrían llevarlas de vuelta al pozo Yin Yang de hielo y fuego para su cultivo. Una vez que todo estuvo preparado, Duguchen llevó a Ayin y Arrow de regreso al pozo Yin Yang de hielo y fuego. Antes de partir hacia el extremo norte, aún tenía que perfeccionar su último as bajo la manga. Eso fue para condensar su primer núcleo espiritual. Si pudiera condensar un núcleo espiritual antes de adentrarse en el extremo norte, la seguridad de este viaje aumentaría considerablemente. Ya había perfeccionado los pasos para condensar un núcleo espiritual por completo. Solo necesitaba utilizar la vasta energía espiritual del cielo y la tierra del pozo Yin Yang de hielo y fuego para comenzar a intentar condensarla dentro de su cuerpo. Por la noche, dentro de la pequeña cabaña del valle. Duguchen miró a Ayin con ojos tiernos, extendió su gran mano y acarició suavemente su sedoso cabello. Al sentir sus acciones y su mirada, el bonito rostro de Ayin se sonrojó ligeramente. Un par de ojos llorosos miraron a Duguchen, con un toque de timidez y sumisión en su mirada. Al instante siguiente, el delicado cuerpo de Ayin se inclinó lentamente como la rama de un sauce, y bajo la luz de la luna, delineó unas curvas impresionantes. La luz de la luna era como el agua, y los melocotoneros de montaña comenzaban a florecer. 54. Capítulo 53. Condensando el núcleo del alma. Después de mucho tiempo. Ayin levantó ligeramente la barbilla, sus labios carnosos de un rojo brillante se entreabrieron y una tenue fragancia a hierba emanó de su boca. Se levantó apresuradamente de la cama, caminó hasta la mesa para coger el vaso de agua, tragó saliva y bebió el agua clara de un solo trago. Duguchen se recostó a medias sobre la almohada, con los ojos llenos de un atisbo de satisfacción mientras miraba a Ayin. Tras beber, volvió a la cama con el rostro enrojecido por la timidez. Duguchen sonrió, extendió la mano para acariciar su hermoso cabello y rió suavemente. La hermana Ayin tiene un excelente talento para el aprendizaje. Has mejorado mucho desde la última vez, dominando la esencia con gran rapidez. Ayin le dirigió una mirada juguetona y reprochadora, con una expresión que mezclaba enfado y timidez. Xiao Chen, ¿no puedes ser un poco más delicado? Hace un momento, mi boca casi, en ese momento, el rostro de Ayin se puso tan rojo que parecía que iba a sangrar, y su voz se fue apagando cada vez más. Lo siento, hermana Ayin, estaba demasiado emocionada hace un momento. Sin duda tendré más cuidado la próxima vez. En el rostro de Duguchen apareció una expresión de vergüenza, y también se sonrojó ligeramente. Ayin rió entre dientes y lo consoló suavemente. Está bien, no te estoy culpando, pero ten cuidado la próxima vez. No puedes volver a ser tan brusco. Tras terminar de hablar, se inclinó sobre él. La brisa los acariciaba, la luz de las velas parpadeaba, dos figuras se entrelazaban y el trino de una alondra resonaba en la noche. En los días siguientes, Duguchen y Ayin, como recién casados, pasaron un tiempo muy dulce juntos en el pozo Yin Yang de hielo y fuego. Fue durante este período que Duguchen enseñó todas sus habilidades a Ayin. Ayin no lo decepcionó. Su capacidad de aprendizaje era excepcional, y cada noche se podían escuchar sonidos que provocaban sonrojo. Dentro de la cabina. La expresión de Duguchen se fue relajando gradualmente. Después de terminar su ejercicio matutino diario, se sintió renovado. Ayin se enderezó lentamente, arrodillándose ante él con sus piernas regordetas, y una expresión de resentimiento apareció en sus ojos. Cogió el vaso de agua de la mesa cercana, dio un sorbo de agua clara, su nuez de Adán se movió un par de veces, y solo entonces sintió alivio.
Te odio, Xiao Chen es tan brusco siempre. Tras recuperarse, Ajin apretó su cuerpo suave y delicado contra su pecho. Sus pálidas y delicadas yemas de los dedos, parecidas a cebollas, dibujaban círculos sobre su pecho. Hermana Ajin, si le dijera que no puedo controlarme, ¿me creería? El rostro de Doguchen también reflejaba cierta angustia. Los dragones son inherentemente lujuriosos. Tal vez influenciado por la técnica de transformación del dragón, descubrió que sus deseos internos se volvían cada vez más vigorosos. Cada vez que Ajin caía en un sueño profundo, su cuerpo permanecía en un estado de tormento, como si nunca pudiera terminar. Doguchen había intentado resolver este deseo excesivo, pero descubrió que estaba arraigado en lo más profundo de su corazón. Era como el veneno del emperador serpiente de fósforo de jade. A menos que nunca volviera a usar su espíritu o dejara de transformarse en dragón, nunca sería eliminado. De lo contrario, jamás podría disiparse. Al ver su aspecto afligido, Ajin sintió una profunda tristeza. Extendió sus manos, semejantes al jade, para rodear la cabeza de Doguchen, presionándola firmemente contra su pecho, mientras sus mejillas se enrojecían con dos nubes carmesí. Xiao Chen, no te preocupes, en realidad estoy bien. Quizás este sea el precio de volverse más fuerte. Después de todo, tu cuerpo físico se transforma constantemente hacia el linaje del dragón. Al ganar poder, estas cosas son inevitables. Pero, afortunadamente, esto no es un gran problema. Doguchen sonrió amargamente y asintió, sintiendo una punzada de amargura en su corazón. ¿Qué clase de situación es esta? Ajin frunció los labios, y sus ojos parecían haber tomado una decisión. Lentamente soltó sus palmas, enderezó el cuerpo de Doguchen, lo miró a los ojos y dijo lentamente: Xiao Chen, ¿qué opinas de la hermana Arrow? Un destello de confusión cruzó los ojos de Doguchen, y extendió la mano para rascarse el cabello. La hermana Arrow es muy buena. Me trata como a un miembro de la familia. Entonces, ¿te gusta? La voz de Ajin era muy suave, tan suave que solo Doguchen, que estaba justo delante de ella, pudo oírla, y sus mejillas se sonrojaron de timidez. Una expresión solemne apareció en el rostro de Doguchen, y extendió la mano para entrelazar sus dedos con los de Ajin. Hermana Ajin, solo me caes bien. Solo trato a la hermana Arrow como a mi hermana, por favor, no me malinterpretes. Ajin lo miró embelesada, con la voz llena de ternura y dulzura. Lo sé, te creo por naturaleza. Es que la hermana Arrow parece tener sentimientos por ti, suspiró Ajin suavemente. La expresión de Doguchen se congeló, pero al instante siguiente sus ojos se abrieron de par en par y se levantó de un salto, sorprendido. Oh no, ¿me estás tomando el pelo? ¿A la mejor amiga de mi esposa le gusto? Esto es una receta para el desastre. El estado de ánimo actual de Doguchen era, sin duda, de conmoción y miedo. Hermana Ajin, no hagamos bromas como esta, ¿de acuerdo? Esto no tiene ninguna gracia. Doguchen extendió la mano para secarse el sudor inexistente de la frente, mientras una sonrisa forzada aparecía en su rostro. ¿Crees que yo bromearía sobre algo así? Ajin lo miró seriamente y dijo. Doguchen permaneció en silencio durante un largo rato, luego volvió a sentarse, tomó a Ajin en sus brazos, miró por la ventana y dijo en voz baja: enterremos este asunto en nuestros corazones y finjamos que no sabemos nada al respecto. El tiempo lo diluirá todo. Ajin guardó silencio, apoyándose en sus brazos. Entonces, ¿qué harás? No quiero que te sientas tan incómodo. Ya encontraré la manera. Ajin miraba en silencio por la ventana, sus ojos brillaban con una luz tenue, como un lago en calma perturbado por ondas, la expresión en la profundidad de sus ojos parecía no vacilar jamás. A medida que se acercaba el plazo de un mes, Doguchen comenzó a prepararse para condensar su núcleo espiritual. Caminó hasta el límite del pozo yin-yang de hielo y fuego, se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a ajustar su estado. La energía espiritual del cielo y la tierra que lo rodeaba parecía estar guiada por alguna fuerza misteriosa, comenzando a acumularse frenéticamente alrededor del cuerpo de Doguchen. Aunque tenía mucha experiencia exitosa, condensarla fuera del cuerpo y condensarla dentro del cuerpo eran cosas completamente diferentes. Condensar un núcleo espiritual es extremadamente peligroso. El más mínimo descuido podría provocar una explosión dentro del cuerpo. Pero Doguchen tenía una confianza absoluta en sí mismo. Había comprendido a la perfección las leyes de la mezcla, y la probabilidad de éxito al condensar el primer núcleo espiritual sería muy alta. Comenzar. Doguchen movió la mente, y su vasta energía mental surgió inmediatamente de entre sus cejas como una marea.
Tras tomar el rocío Wangchuan Kyushui, su energía mental había alcanzado un nivel aterrador, y había practicado extensamente el control del núcleo espiritual. Por lo tanto, bajo el control preciso de esta vasta energía mental, el poder del alma dentro del cuerpo de Duguchen comenzó a acumularse poco a poco hacia el Dantian superior. El primer núcleo espiritual es el más fácil de condensar, y se vuelve más difícil a medida que avanzas. Por lo tanto, Duguchen optó por condensar el primer núcleo espiritual en el Dantian superior, lo que podría reducir la carga de condensar futuros núcleos espirituales. 55. Capítulo 54. Cambio repentino. Cuando Duguchen comenzó a condensar su núcleo espiritual, una capa de oro deslumbrante ya velaba sus ojos. Lentamente levantó la mano derecha, y un brillante poder dorado del alma comenzó a fluir. Así es. El primer núcleo espiritual que pretendía condensar no era otro que el núcleo del dragón de luz. A medida que el poder del alma aumentaba gradualmente, comenzó a flotar sobre la palma de Duguchen, girando lentamente. Esta vez, ya no necesitaba inyectar poder del alma con tanta precaución. En cambio, comenzó a aumentar continuamente su poder del alma, con la intención de condensar un núcleo de espíritu de luz completo de una sola vez. Bajo el control de Duguchen, la velocidad de rotación del poder del alma comenzó a aumentar mientras se comprimía lenta y simultáneamente. Paralelamente a este proceso de compresión, inyectó un poco más de poder del alma poco a poco. El poder del alma, una luz líquida, se volvió cada vez más viscoso, pero su velocidad de rotación continuó intensificándose bajo el control deliberado de Duguchen. Se podía apreciar una tenue capa blanca que envolvía el poder del alma dorado. Fue precisamente esta capa de energía mental blanca la que garantizó por completo que el poder del alma líquida no se disipara. Si se tratara de cualquier otro maestro espiritual, liberando su propio poder del alma fuera de su cuerpo de esta manera sin usar una habilidad espiritual, el resultado más directo sería que el poder del alma líquido se vaporizaría rápidamente y luego se disiparía en el aire. Al ver cómo la luz del poder del alma giraba constantemente en su mano, un sudor frío recorrió la frente de Duguchen. Afortunadamente, había absorbido el rocío Wangchuan Kyushui con antelación. De lo contrario, dependiendo de su energía mental previa a la absorción, no habría tenido absolutamente ninguna posibilidad de condensarlo con éxito. Después de todo, mantener el flujo de poder del alma fuera del cuerpo requería un control extremadamente preciso de la energía mental. Con el paso del tiempo, el líquido finalmente se convirtió gradualmente en un sólido. La expresión de Duguchen también se tornó gradualmente solemne, su rostro severo. Pero bajo el control de su energía mental blanca, el poder del alma no se movió lo más mínimo, manteniendo aún una rotación estable. Comprime, luego vuelve a comprimir. Gira, luego vuelve a girar. Bosque del atardecer, a pocos kilómetros del pozo Yin Yang de hielo y fuego. Jin, Arrow y Xiao Wu aparecieron allí. A excepción de Xiao Wu, que estaba jugando a un lado, las miradas de los otros dos estaban fijas con preocupación en dirección al pozo del Yin Yang de hielo y fuego. Después de que Duguchen les dijera que iba a usar el pozo Yin Yang de hielo y fuego para condensar su núcleo espiritual, los persuadió para que se mantuvieran alejados de allí primero y regresaran solo después de que él lo lograra. Aunque confiaba bastante en su éxito, era mejor prevenir que lamentar. Si ocurriera algún accidente, ninguno de los tres correría peligro de muerte. Jin, ¿crees que Xiao Chen podrá tener éxito? Arrow suspiró suavemente, apretando con fuerza sus manos como el jade, con un tono preocupado. Creo en Xiao Chen. Sin duda podrá hacerlo. El tono de Jin era firme, su rostro rebosaba confianza en Duguchen. A sus ojos, Duguchen era omnipotente. Cualquier cosa que se pusiera en su camino podía resolverse fácilmente. Ella creía que esta vez no habría ningún accidente y que él definitivamente tendría éxito. Dentro del pozo Yin Yang de hielo y fuego. Gradualmente, el sólido poder del alma en la mano de Duguchen se formó por completo, y el pequeño embudo con el que estaba familiarizado apareció una vez más. Esta vez, debido a que se le había inyectado más poder del alma, tan pronto como apareció, su velocidad de absorción de la energía elemental externa del cielo y la tierra fue bastante formidable. Una aterradora fuerza de succión se extendió directamente hacia afuera, y dentro de este pozo Yin Yang de hielo y fuego, la energía elemental del cielo y la tierra era inherentemente extremadamente violenta y abundante. Inmediatamente, Duguchen sintió que la velocidad de aumento de energía de este pequeño vórtice sólido era al menos varias veces más rápida que en sus experimentos anteriores.
Alrededor del sólido embudo, comenzaron a distinguirse patrones de luz distorsionados. La intensa fuerza de succión no solo atraía la energía elemental del cielo y la tierra, sino que también absorbía simultáneamente el poder del alma de Doguchen. Durante este proceso de absorción, Doguchen inyectó continuamente su propio poder del alma de luz para hacer que el embudo sólido tendiera a la estabilidad. Bajo su control deliberado, el sólido embudo creció de manera constante y continua, y la velocidad a la que fluía la energía elemental del cielo y la tierra también siguió aumentando. El violento poder del alma dentro del pozo yin-yang de hielo y fuego comenzó a transformarse en dragones furiosos, que se precipitaban frenéticamente hacia el sólido embudo en su palma. El tiempo transcurría minuto a minuto. Una fina capa de sudor ya había brotado en la frente de Doguchen, y casi la mitad de su propio poder del alma estaba a punto de integrarse por completo en este sólido embudo. Cada vez sentía más que no podía impedir que aquel pequeño embudo sólido siguiera girando. Su energía mental podía mantener su estabilidad, pero ya era imposible detenerla. Si hiciera eso, solo habría un resultado: una explosión. Como dice el refrán, una vez lanzada la flecha, no hay vuelta atrás. En ese momento, solo le quedaba una última salida. El objetivo era condensar por completo el núcleo espiritual. Las aterradoras fluctuaciones del poder del alma continuaron aumentando, y Doguchen ya comenzaba a tener dificultades en ese momento. En términos de poder del alma, aún podía resistir. Después de todo, su poder del alma de luz era más denso que el de la gente común, y además poseía espíritus gemelos. Sin embargo, su energía mental no era suficiente para hacer frente a la situación. El hecho de que el núcleo espiritual aún estuviera bajo su control dependía completamente de su fuerza de voluntad. Justo cuando se esforzaba por mantener la estabilidad del núcleo espiritual, se produjo una mutación repentina en su cuerpo. La velocidad de absorción del poder del alma por parte del núcleo espiritual comenzó a aumentar continuamente, y Doguchen solo sentía que el poder del alma dentro de su cuerpo salía hacia afuera como si se abriera una compuerta. Y la velocidad de rotación de ese pequeño embudo sólido también iba aumentando cada vez más, tan rápido que era casi imposible verlo a simple vista. 50%, 60%, 70%, a medida que la cantidad total de poder del alma en su cuerpo era absorbida poco a poco por el embudo del núcleo espiritual, ya no podía controlar en absoluto la fuga de su poder del alma. Fuera del valle, donde no podía ver. A medida que el pequeño embudo sólido que sostenía en su mano giraba a gran velocidad, la fuerza de succión que emanaba de su cuerpo se volvía cada vez más aterradora. Al final, la energía entre el cielo y la tierra se transformó en algo parecido a sustancia, fluyendo hacia el valle, como miles de millones de dragones furiosos que despiertan de su letargo, compitiendo por converger hacia ese único punto de luz dorada. El espacio alrededor de Doguchen también se retorcía violentamente, como si alguien hubiera convertido toda una extensión de espacio en un vórtice. Oleadas doradas se superponían unas sobre otras, brotando del pequeño embudo dorado. Violenta pero elegante, serena pero a la vez estremecedora. Cada halo en expansión contenía energía suficiente para aplastar montañas. Tomaron ese pequeño embudo dorado como núcleo, girando, acelerando y ascendiendo frenéticamente, tiñendo todo el pozo yin-yang de hielo y fuego con el color de la luz. Al ver cómo el núcleo espiritual irrumpía con semejante despliegue, Doguchen se sintió extasiado. Sabía que ya había estabilizado el núcleo espiritual. Solo necesitaba inyectarle continuamente poder del alma para que creciera, y entonces estaría completamente formado. Sin embargo, antes de que pudiera ser feliz por mucho tiempo, el rostro de Doguchen cambió drásticamente. Esto se debía a que, tras la aparición de este fenómeno milagroso, el consumo de poder del alma dentro de su cuerpo no solo no disminuyó, sino que continuó aumentando. Casi el 90% de su poder del alma ya había sido consumido. Si no encontraba la manera de reponerlo, sería devorado por completo por el núcleo espiritual debido a la falta de energía y moriría. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Qué clase de broma es esta? Los ojos de Doguchen estaban muy abiertos por la rabia, intentando desesperadamente impedir que el embudo dorado drenara el poder del alma dentro de su cuerpo. Sin embargo, todo fue en vano. El canal del núcleo espiritual ya había establecido un mecanismo de absorción muy estable. A menos que destruyera por completo el núcleo espiritual, sería absolutamente imposible detenerlo. 56. Capítulo 55. El Rey Dragón de Hielo y Fuego. El pequeño embudo dorado giraba cada vez más rápido, desgarrando frenéticamente el último vestigio de poder del alma dentro del cuerpo de Doguchen.
Apretó los dientes, luchando por mantenerse firme. Pero el vacío dentro de su cuerpo no podía ser soportado por completo simplemente forzándolo. Su poder del alma disminuía, hilo a hilo, y su cuerpo comenzó a tambalearse ligeramente. Sin una cierta cantidad de poder del alma que sostuviera su cuerpo, incluso la energía mental que mantenía la estabilidad de su núcleo espiritual comenzó a flaquear. Maldita sea, parece que solo me queda un último método. La expresión de Edoguchen se endureció, y un brillo frío y penetrante se intensificó repentinamente en sus ojos. Al instante siguiente, una aterradora luz dorada emanó de su cuerpo, y su espíritu del dragón sagrado radiante lo poseyó al instante. Rugido, acompañado de una oleada de energía dorada que brotó del cuerpo de Edoguchen, un aterrador rugido de dragón resonó instantáneamente en el pozo yin-yang de hielo y fuego. A medida que esta fluctuación se extendía, una gran parte de la energía espiritual del cielo y la tierra que originalmente se había reunido en el embudo dorado se separó instantáneamente y fluyó hacia el cuerpo de Edoguchen. Una vez que la energía entró en su cuerpo, la refinó rápidamente y la suministró al embudo dorado, sin importarle en absoluto el daño que esta energía violenta causaba a su propio cuerpo. En un instante, la energía que recorría el pozo yin-yang de hielo y fuego se tornó violenta, como un infierno furioso, que brotó silbando del fondo del estanque y finalmente envolvió a Edoguchen. Más, necesito más. Edoguchen rugió furioso en su corazón, aumentando una vez más su velocidad de absorción, y en ese momento, el manantial yang ardiente y el manantial frío yin extremo surgieron con olas imponentes. Chapoteo, la enorme cantidad de energía se dividió en dos corrientes. Una voló hacia el embudo dorado y la otra mitad fue absorbida por Edoguchen. Solo entonces el poder del alma que emanaba del cuerpo de Edoguchen y el poder del alma que se reponía finalmente alcanzaron un equilibrio, evitando cualquier inestabilidad adicional, e incluso el embudo dorado se estabilizó. Sin embargo, Edoguchen no se atrevía a bajar la guardia, pues ese frágil equilibrio podía romperse en cualquier momento. Como ya esperaba, absorber semejante cantidad de energía celestial y terrestre había sobrecargado su cuerpo. Las partes cubiertas de escamas doradas se estaban agrietando poco a poco, llenas de densas fisuras. No puedo aguantar más. Un rastro de sangre brotaba de la comisura de la boca de Edoguchen. Sus órganos internos habían sufrido graves daños a causa de ello. Si no se detuviera ahora, probablemente su cuerpo quedaría completamente destrozado. Si no absorbía, moriría. Si se detenía, también moriría. En ese momento, ya se encontraba en una situación desesperada. Voy a fracasar. Al sentir cómo las grietas en su cuerpo se agrandaban, llegando al punto de la desintegración, Edoguchen se sintió extremadamente indefenso. Justo cuando su cuerpo comenzaba a desintegrarse poco a poco y estaba a punto de perecer, dos auras aterradoras surgieron repentinamente dentro del pozo yin-yang de hielo y fuego. Esa presión aterradora proveniente de la antigua era primordial, era como una bestia gigante dormida que, despertada de su letargo, abre lentamente los ojos en el abismo caótico. Sobre el pozo yin-yang de hielo y fuego, el manantial yang ardiente y el manantial frío yin extremo hirvieron repentinamente, con burbujas que subían constantemente a la superficie. Inmediatamente después, dos enormes almas de dragón ilusorias emergieron lentamente del interior. Una era de un rojo intenso, la otra de un blanco glacial, exactamente iguales a los dos colores del pozo yin-yang de hielo y fuego. Las enormes almas de dragón oscurecieron el cielo, y la luz que caía sobre esas ilusorias escamas de dragón parecía estar marcada con el poder de las leyes del hielo y el fuego. La aterradora presión provocó instantáneamente que el espacio circundante se distorsionara ligeramente, y en ese momento el aire pareció estancarse. Esto es, Edoguchen estaba atónito. Las almas de dragón del rey dragón de hielo y del rey dragón de fuego habían despertado en ese preciso instante. Humano, hay dos auras en tu cuerpo que me resultan familiares. Una voz grave resonó en el pozo yin-yang de hielo y fuego, y una conciencia inmensa envolvió a Edoguchen. Bajo esa aterradora conciencia, no pudo reunir fuerzas para resistir, e incluso su cuerpo quedó tan restringido que no podía moverse. La conciencia del rey dragón de fuego se apoderó de Edoguchen, llegando y marchándose rápidamente, como si confirmara algo. El rey dragón de hielo lo miró fijamente, y se percibió un ligero vacilación en sus pupilas verticales de color azul hielo. Posee los linajes puros del clan del dragón radiante y del clan del dragón oscuro, aunque desconozco la razón por la que estos dos linajes aparecerían en un humano. La reina dragón de fuego frunció el ceño, y una expresión de reflexión apareció en su frente.
Había vivido durante tanto tiempo y presenciado el auge y la caída de innumerables regiones estelares, pero nunca había visto una anomalía tan especial como Duguchen. Un cuerpo humanoide, linaje de dragón. Era como si dos linajes peculiares se hubieran fusionado de una manera mágica, creando a Duguchen, una anomalía que no podía considerarse ni humana ni dragón. Su estado actual podría considerarse mitad humano, mitad dragón, o quizás un hombre dragón. Duguchen se sorprendió al descubrir que la fuerza de succión del embudo dorado que extraía el poder del alma de su cuerpo había desaparecido. Pensó un momento y rápidamente comprendió la razón. Debieron ser el rey dragón de hielo y el rey dragón de fuego quienes controlaban el funcionamiento de su núcleo espiritual. Después de todo, dado su estado hace apenas un instante, probablemente habría explotado y muerto en el segundo siguiente. Y dado que el rey dragón de hielo y el rey dragón de fuego claramente no querían que muriera, naturalmente tuvieron que ayudar a controlar el núcleo espiritual. Tras comprender su situación actual, se relajó. Aunque su estado actual no era muy bueno, lo peor estaba a punto de suceder. Era mejor que relajara su mente y se dejara recuperar. Dos ancianos, gracias por salvarme la vida. Una expresión de gratitud apareció en el rostro de Duguchen mientras juntaba las manos y hacía una profunda reverencia al rey dragón de hielo y al rey dragón de fuego. Humano, dime, ¿cuál es la historia detrás de esos dos linajes de sangre de dragón puro que hay en ti? La voz del rey dragón de fuego era grave, pero se podía percibir que era una voz femenina muy heroica. Mayor, el linaje de tipo dragón que hay en mí proviene de mi técnica de cultivo y de mi espíritu. Duguchen no se atrevió a ocultar nada y, tras hacer una profunda reverencia, les contó todo. Con su espíritu como origen y la técnica de transformación del dragón de luz y oscuridad como guía, mediante la práctica continua de la técnica, podría purificar el linaje de tipo dragón que se originaba en las profundidades de su espíritu. De hecho, había pensado en esta hipótesis desde el principio. Después de todo, en la historia, cualquiera capaz de despertar dos espíritus especiales simultáneamente debe haber tenido algo especial. Efectivamente, mediante la técnica secreta de transformación de dragón de la secta del dragón tirano del rayo azul, logró comunicarse con éxito con los linajes de dragones sagrados radiante y oscuro ocultos en su cuerpo, y utilizando esto como base, construyó un sistema para la transformación de dragones. En otras palabras, solo los humanos que poseían linajes de dragón ortodoxos podían recorrer ese camino anómalo suyo. Y en el continente de Douluo, se podría decir que esos linajes tan peculiares eran extremadamente raros y, básicamente, solo eran adecuados para que él los cultivara. Así son las cosas. Dado que posees los linajes del clan ortodoxo del dragón radiante y del clan del dragón oscuro, eres miembro de nuestro clan del dragón. El rey dragón de hielo habló lentamente, con la mirada fija en Duguchen, con un tono de aprobación y gentileza en su mirada. La reina dragón de fuego frunció ligeramente el ceño, y su mirada hacia Duguchen parecía algo disgustada. Evidentemente, su filosofía era completamente diferente a la del rey dragón de hielo. Esta criatura, que no era ni humana ni dragón, simplemente estaba mancillando el linaje ortodoxo de su clan dragón. Pero puesto que el rey dragón de hielo ya lo había reconocido, aunque no le gustara, ella reconocería su existencia. 57. Capítulo 56 Núcleo del dragón. Gracias a ambos estudiantes de último año por su aprobación. Duguchen observó al rey dragón de hielo y al rey dragón de fuego que se encontraban sobre el pozo yin yang de hielo y fuego, y sintió una ligera sensación de alivio. En la situación actual, el rey dragón de hielo le había mostrado buena voluntad, mientras que el rey dragón de fuego era bastante crítico con él, pero debido al rey dragón de hielo, ella también lo había aceptado tentativamente. El rey dragón de hielo miró el embudo dorado en su mano derecha, con una expresión de aprecio en sus ojos. Estás condensando un núcleo espiritual, ¿verdad? Sin un suministro de energía suficiente, no lograrás condensarlo. Más adelante, uniremos fuerzas para proporcionarte la energía original. Aprovecha esta oportunidad para condensar el núcleo espiritual de una sola vez. Al oír esto, una expresión de emoción apareció de inmediato en los ojos de Duguchen, y se apresuró a hacer una reverencia a los dos reyes dragón. Gracias a ambos mayores por su ayuda. Este joven les está profundamente agradecido. Si hay algo que pueda hacer por ustedes en el futuro, no me negaré. Al oír las palabras de gratitud de Duguchen, la expresión del rey dragón de fuego se suavizó ligeramente. Aunque su linaje no es puro, sabe cómo devolver la bondad, por lo que ella, a regañadientes, lo ayudaría. Tras recibir la ayuda de los dos reyes dragón, Duguchen salió del estado avatar espiritual.
En ese momento, su cuerpo se había estabilizado con éxito gracias al control del poder del Rey Dragón de Hielo y ya no seguía desintegrándose. Sin embargo, las heridas que había sufrido anteriormente no habían sanado. Solo podía pensar en maneras de reparar su cuerpo después de condensar el núcleo espiritual. Una vez que Duguchen estuvo listo, el Rey Dragón de Hielo también levantó la restricción sobre el embudo dorado. En un instante, una fuerza de succión extremadamente aterradora volvió a estallar. La energía contenida en el pozo yin-yang de hielo y fuego se dirigió una vez más hacia el embudo dorado de forma visible, y luego fue absorbida como una tormenta. Era como un pozo sin fondo, imposible de llenar sin importar lo que se hiciera. Justo en ese instante, las dos grandes almas de dragón actuaron al unísono. Dos esferas de luz, una roja y otra blanca, cubiertas de llamas y patrones de escarcha, salieron lentamente de sus bocas y finalmente se posaron sobre las cabezas de las dos almas de dragón. Dos enormes haces de energía, uno rojo y otro blanco, descendieron lentamente desde las dos esferas de luz y aterrizaron sobre Duguchen. ¡Bum bum! Mientras la aterradora energía silbaba desde su cuerpo, la tierra dentro del pozo yin-yang de hielo y fuego emitió un temblor sutil y rápido en ese momento. Las ondas se propagan frenéticamente a una velocidad visible. Bajo la propagación de esta aterradora fluctuación, el aura de Duguchen ascendió de forma constante en ese momento, y las fluctuaciones del poder del alma alcanzaron un nivel asombroso. El poder del dragón divino está surgiendo dentro de mí. Ahora no me falta nada. El corazón de Duguchen se aceleró y no pudo evitar rugir en su interior. A medida que la energía que bullía en su cuerpo se inyectaba en el embudo dorado, el color de este cambiaba aún más rápido. El pequeño embudo dorado se había transformado en una estructura tricolor de oro, rojo y blanco. Alrededor de su eje de rotación, también comenzaron a aparecer pequeñas grietas espaciales. La brillante luz dorada se intensificó dentro del pozo yin-yang de hielo y fuego, y al final, se volvió tan brillante y deslumbrante como el sol, irradiando constantemente el poder de la luz hacia afuera. Alrededor del sólido Soul Power con forma de embudo, las grietas también comenzaron a tornarse rojas y blancas. Dentro de esas finas líneas, el negro correspondiente a las fisuras espaciales era apenas visible. Justo en ese momento, Duguchen descubrió algunas situaciones anómalas en la creación del núcleo espiritual. Gracias a la bendición del poder primigenio de los reyes dragón de hielo y fuego, ya no tenía que preocuparse por el suministro de energía. Sin embargo, en ese momento, lo que el pequeño embudo dorado estaba absorbiendo ya no era solo poder del alma. Incluso el poder espacial contenido en las grietas espaciales circundantes estaba siendo absorbido gradualmente por él. ¿Es este el secreto para formar un núcleo espiritual? Duguchen abrió mucho los ojos. Mientras se esforzaba por controlarlo, observaba con atención. Eso es, exactamente así. Tras un período de observación, Duguchen comprendió al instante la clave para condensar el núcleo espiritual. Este embudo dorado estaba devorando claramente el poder espacial dentro de esas grietas espaciales. Curiosamente, en el proceso de devoración del poder espacial, las grietas espaciales se hicieron cada vez más grandes y se llenaron con más poder espacial. Y justo en ese momento, el consumo de poder del alma en su cuerpo comenzó a dispararse, como si todas esas grietas espaciales fueran causadas por el núcleo espiritual. Para mantener estas fisuras espaciales, comenzó a devorar y saquear energía sin control, y este portador era el propio Duguchen. Los reyes dragón de hielo y fuego también notaron esta anomalía. Los ojos de ambos dragones mostraron una leve sorpresa, para luego volver a la normalidad. La garra del rey dragón de hielo atacó el espacio frente a Duguchen, y al instante apareció una aterradora grieta espacial. Si el poder espacial anterior se fue reduciendo poco a poco a lo largo de las grietas espaciales. Entonces, después de que el rey dragón de hielo abriera una grieta espacial estable, el aterrador poder espacial fue como una erupción volcánica, convirtiéndose en miles de millones de dragones salvajes, que fueron arrastrados al vórtice por el embudo dorado y refinados en un instante. Y con la reposición masiva de poder espacial, el poder del alma que el núcleo espiritual extraía de su cuerpo disminuyó instantáneamente mucho, y el poder espacial y el poder del alma tendieron a equilibrarse. Finalmente, las fisuras espaciales en la superficie del núcleo del Spirit se habían vuelto tan densas como una red. La velocidad de rotación del embudo dorado también se había acercado a su límite, y todo el espacio a su alrededor estaba completamente distorsionado.
Duguchen ahora solo podía ver que lo que flotaba en la palma de su mano derecha era una extraña bola de luz fusionada con oro, carmesí, blanco hielo y negro, que almacenaba en su interior un poder del alma extremadamente masivo y aterrador. «Condénsalo para mí». Duguchen rugió en su corazón, inyectando todo el poder del alma de su cuerpo por completo en el núcleo espiritual. El sólido poder del alma tembló violentamente. Inmediatamente después, el núcleo Spirit, que había estado girando a gran velocidad, se detuvo por completo. Este cambio repentino, de movimiento extremo a quietud absoluta, hizo que el corazón de Duguchen diera un vuelco. En un instante, Duguchen sintió que el espacio circundante se distorsionaba repentinamente y que la presión del aire se volvía densa. El espacio se derrumbó repentinamente, y todo pareció colapsar hacia su cuerpo, que se encontraba en el centro. El aterrador poder espacial parecía a punto de destrozarlo por completo. Sin embargo, al instante siguiente, el núcleo espiritual en la mano de Duguchen colapsó por completo y se convirtió en un vórtice de agujero negro. Todas las fluctuaciones a su alrededor se desvanecieron instantáneamente, e incluso la violenta fuerza de succión dentro de su cuerpo desapareció repentinamente. Duguchen se quedó mirando el núcleo espiritual que flotaba en la palma de su mano derecha. Con solo echarle una mirada, sintió como si su alma estuviera a punto de ser absorbida. En aquel vórtice del agujero negro reinaba una oscuridad infinita, como si se tratara de una estrella ancestral surgida de la inmensidad primordial, que contenía un terror infinito. En ese momento, Duguchen pudo sentir claramente una conexión, como un puente, entre él y ese vórtice de agujero negro. Alrededor de ese agujero negro, finas ondulaciones doradas se mecían constantemente con olas rojas y blancas. A medida que estas ondulaciones tomaban forma gradualmente, se sorprendió al descubrir que estas extrañas ondulaciones formaban patrones de dragones de fuego y hielo, que se enroscaban en el lado más externo del núcleo dorado del espíritu. Al resonar a la misma frecuencia que el núcleo del espíritu, emitía una tenue luz dorada, roja y blanca. Y en la zona negra central del núcleo del espíritu, contenía un poder espacial incomparablemente aterrador. ¿Es este mi núcleo espiritual? Los ojos de Duguchen brillaron levemente. No, esto debe considerarse un núcleo de dragón nacido de la condensación de mi ser y el poder primigenio de los reyes dragón de hielo y fuego. 58. Capítulo 57. Tumba del dragón. Absorción y fusión. Al contemplar el núcleo espiritual condensado en la palma de su mano, Duguchen sonrió feliz. En ese momento, el núcleo espiritual ya se había formado y ya no estaba absorbiendo el poder del alma dentro de su cuerpo. Solo estaba absorbiendo suavemente la energía elemental del cielo y la tierra del aire. Sin embargo, la oscuridad que contenía, junto con el aura de la propia mezcla, provocaba una sensación de opresión aterradora. Alzó la vista y miró con gratitud al rey dragón de hielo y al rey dragón de fuego, con la voz temblorosa mientras decía: «Muchas gracias a ustedes dos, alumnos mayores, por su ayuda. Este alumno menor ha completado con éxito la condensación del núcleo del espíritu. Muy bien, realmente no nos decepcionaste». El rey dragón de hielo dijo con voz grave, su mirada hacia Duguchen denotaba un atisbo de satisfacción. Hoy en día, los descendientes de la raza de dragones de pura sangre se están extinguiendo día a día. Originalmente, tenía la intención de dejar mi herencia a mis propios descendientes, pero, el rey dragón de hielo guardó silencio por un instante. Cuando miró a Duguchen, sus ojos se llenaron de una desolación involuntaria y un suspiro. De acuerdo. Si bien tu linaje es puro, aún está lejos de alcanzar la pureza de un linaje de dragón directo ortodoxo. Introduciré una gota de mi esencia de sangre original en tu cuerpo. Potenciará lentamente tu linaje de tipo dragón hasta que se transforme por completo en un verdadero linaje de dragón. Mientras hablaba, el rey dragón de hielo abrió de par en par sus fauces de dragón, y una gota de sangre de esencia original, que contenía un poder de ley de atributo hielo extremadamente poderoso y puro, se condensó lentamente y emergió. Al instante siguiente, bajo el control del rey dragón de hielo, esa gota de sangre de esencia original flotó lentamente hasta los labios de Duguchen. «Abre la boca», dijo el rey dragón de hielo con voz suave. Duguchen estaba rebosante de emoción. Sangre de esencia original. Esta era, de hecho, la sangre de esencia original del rey dragón de hielo. Sin la menor vacilación, abrió la boca apresuradamente. La esencia original de la sangre se deslizó por su garganta hasta su abdomen, deteniéndose finalmente por encima de su dantian. En un instante, Duguchen sintió como si hubiera tragado una gran cantidad de hielo. Su cuerpo se sentía helado.
La fuerza de la ley del atributo hielo fluía de un lado a otro dentro de su cuerpo, y la esencia de la sangre original también mejoraba continuamente las fluctuaciones de su linaje. Si antes su dragón solo tenía la forma sin la sustancia, ahora, con la ayuda de la esencia de sangre del rey dragón de hielo, incluso un dragón de sangre pura sería completamente sometido por él. Duguchen se lamió los labios y, de forma inconsciente, miró hacia el rey dragón de fuego. El rey dragón de fuego lo miró fijamente y dijo sin rodeos: ¿Qué? Has obtenido beneficios pero aún no te parece suficiente y quieres poner tus ojos en este rey. Al ver que sus intenciones habían sido descubiertas, no había el más mínimo rastro de incomodidad en el rostro de Duguchen, y soltó una risita. ¿Cómo es posible? Si este joven no se equivoca, ustedes dos deben ser el rey dragón de fuego y el rey dragón de hielo que cayeron en el reino divino en el pasado, ¿verdad? El rey dragón de hielo y el rey dragón de fuego permanecieron en silencio, lo que se consideró un reconocimiento tácito. A Duguchen no le importó y continuó. Este joven descubrió por casualidad que, antes de que el dios dragón cayera en el pasado, abrió un espacio para la raza de los dragones llamado el cementerio de dragones, donde están enterrados decenas de miles de auténticos huesos de dragón. En ese cementerio de dragones, resulta que hay un huevo de dragón rojo de pura sangre perteneciente a tu clan. Creo que si poseo tu esencia de sangre original, tal vez pueda percibir ese huevo de dragón de fuego en el cementerio de dragones que comparte tu mismo linaje. En ese momento, podré traerla ante ti para que recibas la herencia. Duguchen la fue tentando paso a paso, y sus palabras revelaban en todos los sentidos que todo esto era por su bien. Dado que él quería obtener beneficios, debían tener un interés mutuo que los uniera, y este cementerio de dragones era el mejor medio. En cuanto a si podría encontrarla más tarde, eso era algo que se decidiría después de obtener la esencia de sangre original. ¿Y qué? El cementerio de dragones. Las expresiones del rey dragón de hielo y del rey dragón de fuego cambiaron drásticamente. Suspiró, el rey dragón de hielo suspiró profundamente, y la expresión del rey dragón de fuego también se tornó incomparablemente triste en ese momento. Vano dolor, Duguchen también se vio contagiado por esta oleada de tristeza. Al ver a los dos dragones sumidos en el dolor, permaneció en silencio. Puedo darte la esencia de mi sangre, pero debes garantizar que nos ayudarás a encontrar el cementerio de dragones. La reina dragón de fuego contuvo sus emociones de tristeza, su voz sonaba algo astringente en ese momento, y dijo con voz grave. No hay problema, señor. Le prometo que haré todo lo posible por encontrar el cementerio de dragones. Duguchen dijo con mirada firme, con el corazón rebosante de emoción. La esencia de la sangre del rey dragón de hielo y del rey dragón de fuego. Una oportunidad caída del cielo. Con estas dos gotas de sangre de esencia de origen, incluso si se encontrara con los tres grandes reyes celestiales en el lejano norte, con su propia fuerza combinada con el poder de estas dos gotas de sangre de esencia de origen, podría retirarse completamente ileso. Aunque codiciaba aún más los núcleos de dragón de los reyes dragón de hielo y fuego que le habían otorgado poder hacía un momento, todavía no se había ganado completamente su confianza, por lo que suponía que no se los darían tan fácilmente. Sin embargo, si encontrara el cementerio de dragones, sería un gran logro, y entonces sería mucho más sencillo pedirlos. Mientras Duguchen pensaba esto, el rey dragón de fuego ya había completado la condensación de su esencia sanguínea original. Siguiendo el mismo procedimiento que el rey dragón de hielo, Duguchen abrió la boca y extrajo la esencia vital de la sangre hacia la zona superior de su dantian, donde permaneció junto con la esencia vital de la sangre del rey dragón de hielo. Al igual que el pozo yin-yang de hielo y fuego, las dos gotas de esencia sanguínea eran distintas y claras, sin interferir entre sí, simplemente girando una y otra vez sobre su dantian. Muchas gracias, rey dragón de fuego mayor. Duguchen hizo una profunda reverencia al rey dragón de fuego en señal de gratitud y dijo respetuosamente. Espero que no me estés mintiendo. Si descubro que me has engañado, sin duda te haré pagar las consecuencias. La reina dragón de fuego miró fijamente a Duguchen. Bajo sus pupilas de dragón llenas de opresión, Duguchen sintió una presión inmensa. No me atrevería. Sin duda haré todo lo posible. Duguchen reprimió con fuerza el miedo en su corazón y lo garantizó una vez más. Te creo. Espero que cuando despertemos la próxima vez, podamos escuchar las buenas noticias que nos traes. El tono del rey dragón de hielo era amable y sus palabras estaban llenas de palabras de aliento. Una vez que todo quedó resuelto, las almas de los reyes dragón de hielo y fuego regresaron al pozo yin-yang de hielo y fuego. Uf, por fin se acabó.
Duguchen dejó escapar un largo suspiro. Aunque solo quedaban 2 almas de los reyes dragón de hielo y fuego, esa pesada sensación de opresión aún le dificultaba respirar. Duguchen estaba sentado con las piernas cruzadas y no tenía prisa por absorber el núcleo espiritual. En cambio, hizo circular silenciosamente el poder del alma dentro de su cuerpo, recuperándose mientras observaba los cambios en el núcleo espiritual. Aunque sus heridas eran muy graves, no tenía intención de esperar más y, en cambio, absorbió inmediatamente el núcleo espiritual. El poder del alma surgió en la frente de Duguchen. Bajo su insistencia, se generó una extraña fuerza de succión en su frente, atrayendo ese núcleo espiritual tricolor dorado, rojo y blanco hacia la parte superior de su frente. En un abrir y cerrar de ojos, el núcleo espiritual se sumergió en su frente. Duguchen no eligió el Dantian, que era el lugar más fácil para absorber el núcleo espiritual, sino que optó por el más difícil, su frente. Era el lugar más difícil de completar entre todos los lugares de almacenamiento para un núcleo espiritual. Desde su frente, comenzaron a aparecer motivos de dragones dorados, rojos y blancos que se extendieron hacia abajo, cubriendo rápidamente todo el rostro de Duguchen. Luego, continuaron descendiendo por su cuello, llegando a su clavícula, pecho, hombros, brazos y abdomen inferior. En tan solo unos minutos, todo el cuerpo de Duguchen ya estaba cubierto por esos dibujos de dragones. Una aterradora fuerza de succión reapareció en el interior del pozo Yin Yang de hielo y fuego, y era el doble de fuerte que antes. La inmensa energía formó una capa de barrera de luz de color rojo y blanco que lo envolvió por completo. 59. Capítulo 58. Rumbo al norte. El tiempo transcurría segundo a segundo, y el cuerpo de Duguchen se fue estabilizando gradualmente. Los diseños dorados, rojos y blancos comenzaron a retroceder como la marea. Tan rápido como habían aparecido, también se desvanecieron con la misma rapidez. A medida que los rayos del sol se desvanecían, un tenue brillo dorado emanaba del cuerpo de Duguchen. Cuando la luz que iluminaba su cuerpo finalmente se extinguió, lo que apareció en su frente fue un vórtice negro que giraba constantemente. Alrededor de este vórtice había una capa de densos patrones de dragón, y cada estela de luz parpadeaba y se deformaba constantemente, pareciendo grietas espaciales. Un instante después, Duguchen abrió lentamente los ojos. Exhaló profundamente el aire viciado, y la expresión tensa de su rostro se fue relajando gradualmente. Por fin, es un éxito. Una expresión de alegría apareció en su rostro y, como resultado, su estado de ánimo mejoró notablemente. Al instante siguiente, su figura salió volando, deseando compartir esta buena noticia con Ajin y la hermana Arrow. A más de 12 kilómetros de distancia. Mientras Ajin y Arrow esperaban ansiosamente noticias de Duguchen, él, tras emerger del pozo Yin Yang de hielo y fuego, ya se había convertido en un rayo de luz dorada que volaba rápidamente en su dirección. Es Xiao Chen. Al ver la luz dorada parpadeando en el cielo, el rostro de Ajin se llenó de emoción. Genial, parece que Xiao Chen lo logró. La luz dorada cayó sobre ambos, y Duguchen estrechó con fuerza a Ajin entre sus brazos. Un poquito más, y jamás habría vuelto a ver a Ajin. Por lo tanto, ahora que estaba a salvo, deseaba poder estrecharla entre sus brazos y no separarse jamás. Arrow se quedó a un lado, observando cómo los dos se abrazaban, con una mirada de ternura y admiración en sus ojos. Mucho tiempo después, Duguchen y Ajin se separaron poco a poco. Tras separarse, Ajin le dirigió una mirada de resentimiento. Sin embargo, cuando su mirada se posó en la piel agrietada y desintegrada de Duguchen, su expresión se congeló al instante. Duguchen también notó su mirada y esbozó una sonrisa forzada. Tiró apresuradamente de su túnica, intentando cubrir la piel expuesta. Sin embargo, por mucho que intentara ocultarlo, una pequeña parte siempre quedaba al descubierto. ¿Qué demonios está pasando? Ajin le agarró la palma de la mano con el corazón lleno de dolor, y al ver las finas y agrietadas heridas, sintió como si alguien le estuviera apretando el corazón. Duguchen no tuvo más remedio que contarle lo que había sucedido antes dentro del pozo Yin Yang de hielo y fuego. Sin embargo, al principio solo habló de la terrible experiencia de vida o muerte. En cuanto a la historia posterior sobre el rey dragón de fuego, la mantuvo en secreto. Después de todo, era algo realmente increíble. Se lo contaría a todo el mundo cuando llegara el momento adecuado en el futuro. Xiao Chen, ¿por qué eres tan tonto? Si te pasara algo, ¿qué haría yo? Lágrimas de angustia brotaron de los ojos de Ajin mientras sostenía la palma de su mano contra su mejilla. Niña tonta, ¿acaso no estoy bien? Una leve sonrisa apareció en los ojos de Duguchen mientras la consolaba con ternura.
Extendió la mano y la atrajo con fuerza hacia su abrazo, susurrando. Tanto por mí como por la hermana Ajin, debo hacerme más fuerte. Para mí, esto es a la vez un peligro y una oportunidad. Ajin frunció los labios, mirándolo con el corazón lleno de dolor. Muy bien, el asunto ha terminado, volvamos primero. Duguchen soltó una risita y luego llevó a Ajin, a Ro y Xiao Wu de vuelta al pozo Yin Yang de hielo y fuego. Xiao Chen, déjame invitarte. Tras regresar a la cabaña, Ajin hizo que Duguchen se sentara en la cama y le dijo en voz baja. Muy bien, muchas gracias a la hermana Ajin. Duguchen sonrió levemente, no puso objeción, se quitó los zapatos y se subió a la cama. Ajin sonrió radiante, se quitó los zapatos bordados de color cian claro y se sentó frente a él con los tobillos al descubierto. Sus pies suaves, sinuosos, delicados, de jade, se deslizaron ligeramente sobre la cama, sus dedos redondeados se curvaron levemente, todo lo cual agitó descaradamente la respiración de Duguchen. Su respiración se aceleró inevitablemente. Ajin encogió ligeramente las piernas, con las mejillas sonrojadas por la timidez, y le dirigió una mirada coqueta. Sus arcos cristalinos formaban una hermosa curva, y el tenue rubor rosado en las plantas de sus pies parecía colorete calentado por el calor corporal. Duguchen tragó saliva, y una sonrisa depredadora apareció en su rostro. Extendió la mano y atrajo los pies de jade de Ajin hacia su abrazo, jugando con ellos con delicadeza. Xiao Chen, no te entretengas, déjame atenderte primero. La voz de Ajin sonaba suave y delicada, con un ligero tarareo. Ella quiso retirar las piernas, pero Duguchen la sujetó por la cintura con la muñeca. Con un tirón enérgico, su delicada figura fue atraída hacia sus brazos. ¿Cuál es la prisa? Lo haremos más tarde. No hay necesidad de apresurarse en este momento. Duguchen sopló una bocanada de aire caliente en el oído de Ajin, y luego sus labios se movieron hacia abajo. Bajó la cabeza y selló sus labios con precisión. Ajin lo miró con ojos tiernos, cerrándolos finalmente por completo, con las palmas de las manos apoyadas en sus hombros mientras respondía obedientemente. No reprimió su voz con timidez, dejando que los gemidos claros y melódicos brotaran de las aberturas de sus labios. Desde que supo que a Xiao Chen le gustaba, dejó de reprimir deliberadamente sus instintos y, en cambio, los liberó instintivamente. Media hora después. Ajin mantuvo sus ojos almendrados de color azul dorado fuertemente cerrados, su pequeña cabeza se detuvo ligeramente. En ese momento, sus delicadas mejillas estaban ligeramente hinchadas, y tras unas cuantas respiraciones, levantó lentamente la cabeza. Su garganta se movía suavemente, su delicado cuello era tan bello e impecable como el de un cisne. Al instante siguiente, todo su cuerpo tenso y delicado se desplomó débilmente sobre el bajo abdomen de Duguchen, y su vestido azul claro se arrugó un poco. Sus mejillas estaban sonrojadas, como si llevara colorete, y sus ojos estaban velados por una tenue bruma. El aliento que salía de su boca era como una orquídea. El aire viciado se exhalaba suavemente como una niebla blanca, desprendiendo una tenue fragancia a hierba. Tras descansar un rato, Ajin se incorporó, sonrojada, y dijo en voz baja, ¿podemos hacerlo ahora? Duguchen soltó una carcajada repentina, le acarició suavemente el cabello con la mano y asintió con una sonrisa. Tras recibir su respuesta, Ajin finalmente respiró aliviado. Inmediatamente después, calmó su respiración y concentró su mente. Tras serenarse, comenzó a atenderlo. Cuando una luz azul dorada brotó de su cuerpo, sus palmas se presionaron entre sí, y esta luz azul dorada fluyó del cuerpo de Ajin al de Duguchen. Comenzó el tratamiento. Varios días después, Duguchen se recuperó de sus heridas y regresó a la mansión Dugu. Una vez que todo estuvo preparado, el grupo emprendió su viaje hacia el extremo norte. En el camino, Duguchen recordaba la ubicación de la oportunidad en el extremo norte. Ahora, llevaba consigo 2 gotas de sangre de esencia de origen de nivel Rey Dragón, y contaba con la ayuda de su hermano mayor y su padre. Incluso el Rey Demonio de Nieve Titan, el tercero entre los 3 grandes reyes del lejano norte, era alguien con quien podía enfrentarse. Hablando de eso, en este momento, el gusano de hielo del sueño celestial parece seguir en el lejano norte, aún no capturado por Ditian y los demás para usarlo como banco de energía, ¿verdad? Los pensamientos de Duguchen no pudieron evitar agitarse, y sus ojos estallaron instantáneamente con un brillo intenso. Casi se había olvidado de esta gran trampa perteneciente al protagonista de la segunda entrega. Un anillo espiritual de 1.000.000 de años, un origen espiritual y energético de 1.000.000 de años y la concha mudada del gusano de hielo Skidream. Todas estas eran oportunidades enormes. 60.
Capítulo 59. Explorando las huellas de una bestia del alma de 100.000 años de antigüedad. 10.000 años después, Skidreamithewurm mencionó haber visto a Tansan ascender a la divinidad en el lejano norte, y le describió a Daigou lo aterradora que fue la legendaria batalla de los tres dioses. Los cielos y la tierra cambiaron de color, convirtiéndose en un dios en un instante. Esto también indica indirectamente que, en esta era actual, Skidreamithewurm aún no ha sido capturado por esas bestias viciosas del gran bosque de Stardow. En la línea temporal actual, Tansan ni siquiera ha nacido, y mucho menos ha tenido lugar la batalla de los tres dioses. En este momento, Skidreamithewurm debería seguir durmiendo profundamente en alguna cueva de hielo en el lejano norte. Si pudiera atraparlo y tragarse su esencia energética de 1.000.000 de años. Entonces, cuando condensó su segundo núcleo espiritual, incluso sin la ayuda de la píldora del dragón del rey dragón de fuego, tendría la energía suficiente para mantenerse y completar la condensación del núcleo espiritual, de modo que no acabaría en el estado miserable en el que se encontraba la primera vez. Al recordar el momento en que condensó su primer núcleo espiritual no hace mucho, un rastro de temor persistente apareció en el corazón de Duguchen. Si no hubiera sido por la intervención del rey dragón de fuego, probablemente habría perecido hace mucho tiempo. Tras hacer todos los cálculos, jamás esperó que la energía necesaria para condensar el núcleo espiritual fuera 2 o incluso 3 veces mayor de lo que había previsto. Tras varios días de viaje, los tres miembros de Duguchen llegaron a la ciudad de Tianshui, la ciudad más grande del territorio norte del imperio Eabendou. Esta ciudad estaba situada en el extremo más septentrional del imperio, y más al norte se extendían las interminables montañas de hielo y los campos de nieve. Y dentro de la gélida frontera norte, existía un lugar de reunión muy famoso para las bestias espirituales: el bosque congelado. El clima aquí era extremadamente frío, y si los maestros espirituales con atributo de hielo en el lejano norte realmente no podían encontrar una buena zona de caza, venían aquí a probar suerte. Solo cruzando el bosque helado y adentrándose en las gélidas tierras para continuar hacia el norte se podía alcanzar la inmensidad del extremo norte. Ciudad de Tianshui. Después de que Dugubo llevara a Dugushin y Duguchen a la ciudad de Tianshui, comenzaron a reabastecerse en la ciudad. Tras varios días de viaje, la comida y la ropa de abrigo que habían traído de casa ya no eran adecuadas. El clima aquí era extremadamente duro, y al adentrarse más en el territorio, necesitarían ropa más resistente al frío. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, la brisa matutina, con un ligero frescor, se coló por la celosía de la ventana, haciendo que su larga melena, que caía como una cascada, ondeara en mechones. Duguchen estaba de pie frente al espejo, envuelta en una túnica exterior suelta de color rojo oscuro y mangas anchas, con hojas de bambú de color blanco plateado o motivos bordados oscuros apenas visibles en el dobladillo y los puños. El escote estaba adornado con un amplio círculo de cuello de piel blanca, lo que le añadía un toque de lujo y frialdad invernal. No está mal, realmente guapo. Al contemplar su atractivo reflejo en el espejo, una radiante sonrisa apareció en su rostro. Hermanito, deberíamos irnos. Fuera de la habitación, la voz de Dugushin resonó de repente. Duguchen respondió y de repente sonrió. Guardó sus pertenencias en su caja fuerte, se puso una capa roja y salió de la habitación, saludando al primer rayo de sol de la mañana. Fuera de la puerta, Dugushin sostenía un mapa del extremo norte y lo estudiaba con atención. Hoy estaban a punto de partir de la ciudad de Tianshui para adentrarse en el bosque congelado. Para no perderse, debían empezar a familiarizarse con el terreno desde ese momento. Hermano mayor, vámonos. Duguchen llamó a Dugushin, que estaba absorto en sus pensamientos, y entonces fueron juntos a buscar a su padre. Tras el reencuentro de los tres, Dugubo gastó una gran suma de dinero en la ciudad de Tianshui para comprar un trineo de transporte, lo que les ahorró mucho tiempo. Sobre una vasta extensión de campo de nieve blanca. Un trineo a toda velocidad se deslizaba velozmente sobre la nieve. Delante, una docena de perros de trineo trabajaban juntos, con el perro dominante corriendo al frente para marcar el camino, y los demás perros corriendo de manera ordenada. Duguchen estaba sentado en el trineo al aire libre, envuelto en una capa, con la mirada perdida en la distancia. En el campo de nieve que tenían justo delante, apareció de repente una mancha de puntos negros. A medida que la distancia se acortaba, esos puntos negros se fueron transformando gradualmente en bosques de pinos que se alzaban sobre el campo nevado, extendiéndose hasta el límite del viento y la nieve, vastos e ilimitados. Y este era el famoso bosque helado del extremo norte.
Padre, ¿recibiste información anteriormente que decía que había rastros de una bestia espiritual de 100.000 años en este bosque congelado? Duguchen miró el bosque que tenía delante, sus pensamientos se agitaron y le preguntó a Dugubo quién conducía. Así es. Dugubo asintió levemente y luego dijo con voz grave. Sin embargo, esa información sobre la aparición de la bestia espiritual de 100.000 años data de hace medio año. Nadie sabe si esa bestia espiritual sigue allí ahora. ¿Es eso así? Duguchen suspiró. Parecía que, a pesar de haber llegado al lejano norte, los rastros de bestias espirituales de 100.000 años seguían siendo escasos. A medida que se acercaba al bosque helado, la conducción de Dugubo se volvía cada vez más constante. Ellos tampoco querrían perderse esta información. Al fin y al cabo, tenían que buscarlo. Si no lo encontraban, continuarían hacia el norte, y si lo encontraban, lo completarían, lo que además les permitiría alcanzar un objetivo importante. Al entrar en el bosque congelado, el alboroto provocado por su grupo atrajo rápidamente la atención de un gran grupo de bestias espirituales. Sin embargo, una vez que Dugubo dejó escapar un rastro de su aura superdouluo, todas estas bestias espirituales se asustaron tanto que sus piernas flaquearon y huyeron aterrorizadas, sin atreverse a acercarse y causarles ningún problema. En cuanto a estas bestias espirituales del anillo exterior, con una antigüedad de 100 o 1000 años, Dugubo ni siquiera se molestó en mirarlas, llevándose a las dos directamente hacia las profundidades del bosque congelado. Si realmente existiera una bestia espiritual de 100.000 años, sin duda viviría en la zona central, no en el anillo exterior. Por lo tanto, también evitó la necesidad de buscar en el anillo exterior. Tras entrar en la zona central, las bestias espirituales de 10.000 años de antigüedad se volvieron gradualmente más numerosas. Aunque el clima en este bosque helado era extremadamente cruel, también resultó ser el mejor santuario para las bestias espirituales de la zona. Tras llegar a la zona central, los tres ya no necesitaban el trineo. Después de que Duguchen soltara a los perros de trineo, dejó el trineo allí. Los tres comenzaron a explorar a pie la zona central del bosque congelado. De los tres, el más entusiasmado debería ser Dugubo. Este lugar rara vez era visitado por humanos. Incluso si había maestros espirituales cazando, solo aparecían en el círculo exterior. Por lo tanto, la ecología de este lugar se conservaba extraordinariamente bien, con muchas plantas raras que no habían desaparecido debido a los cambios ambientales. Efectivamente, poco después de empezar a caminar, los tres encontraron un gran grupo de hierba espiritual de hielo en una fría cueva de hielo, y sus edades tampoco eran cortas. La más antigua tenía 10 años, y la más antigua era incluso una hierba espiritual de hielo de 1000 años de antigüedad. Esta hierba espiritual de hielo era un tipo de planta espiritual con atributo de hielo que solo crecía en ambientes extremadamente fríos. Excepto en tierras con tesoros especiales como el pozo Yin Yang de hielo y fuego, era probable que solo en el lejano norte crecieran. Ven, Xiao Chen, ayúdame a trasplantar todas estas hierbas espirituales de hielo a tu bolsa de los 100 tesoros de los deseos. Cuando Dugubo vio estas plantas espirituales, sus ojos se iluminaron instantáneamente de emoción e inmediatamente llamó a Duguchen para que las recogiera en la bolsa de los 100 tesoros. Duguchen se frotó la frente con impotencia. Su padre no podía mover los pies cada vez que veía plantas raras. Aunque esta hierba espiritual de hielo era rara, no era demasiado escasa. Dentro del pozo Yin Yang de hielo y fuego, había muchas cosas más valiosas que ella. Incapaz de resistir la insistencia de su padre, Duguchen tuvo que recogerlos todos. Originalmente, habían planeado venir a esta cueva para buscar rastros de una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad, pero desafortunadamente no encontraron ninguno. Fue totalmente inesperado que se hubieran topado con bastantes hierbas espirituales de hielo, así que no fue un viaje en vano. Tras recogerlos todos, los tres salieron de la cueva y comenzaron a buscar en otra dirección. 61. Capítulo 60. El dragón de hielo de 100.000 años. Varios días después, Duguchen y los otros dos habían registrado todo el bosque sellado de hielo, pero no habían encontrado ningún rastro de una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad. Duguchen suspiró. Tal como estaban las cosas, parecía que la bestia espiritual de 100.000 años probablemente había abandonado el bosque sellado de hielo. Les dijo a Dugubo y Dugushin: padre, hermano mayor, vámonos. Hemos registrado minuciosamente el bosque sellado por el hielo y no hemos encontrado ni rastro de la bestia espiritual centenaria. Parece que ya ha abandonado este lugar. Dugubo suspiró suavemente y asintió con la cabeza. Chener tiene razón. Parece que la bestia espiritual de 100.000 años se ha marchado.
Sigamos hacia el norte. De acuerdo. Si realmente no funciona, entonces, Dugushin sonrió amargamente, con una expresión muy compleja en el rostro. ¿Cómo podía estar dispuesto a ver a su padre y a su hermano mayor sufrir con él aquí en el lejano norte solo por su propio bien? Dugushin ya había tomado una decisión en secreto. Buscaría durante medio mes más, y si aún no encontraba ninguno, simplemente absorbería una bestia espiritual de 10.000 años de antigüedad. No podía contener a su padre ni a su hermano menor. Tras confirmar que no había ninguna bestia espiritual de 100.000 años en el bosque sellado con hielo, los tres atravesaron el bosque sellado con hielo y continuaron hacia el norte. 2 días después, el grupo de Doguchen llegó a la montaña nevada Espina del Dragón. Esta zona estaba ubicada en la región mixta entre el bosque sellado con hielo y el lejano norte. Esta zona también era un lugar de reunión para las bestias espirituales. Sin embargo, en comparación con el bosque sellado por el hielo, la montaña nevada de la Espina del Dragón limitaba con el extremo norte, por lo que el clima y el entorno eran aún más fríos, y el viento y la nieve eran aún más severos. Por lo tanto, el linaje de bestias espirituales capaz de sobrevivir aquí no sería débil. Montaña nevada Espina de Dragón, espero que nos traigas buena suerte. Doguchen contempló la interminable cordillera nevada que se extendía ante él, semejante a la columna vertebral de un dragón, y una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. La montaña nevada Espina del Dragón era como una gran muralla sinuosa, retorciéndose como una serpiente, con sus crestas entrelazándose como dientes de perro. La región más elevada incluso penetraba la periferia exterior del extremo norte, llegando directamente a la zona central. Por lo tanto, esta área también constituía una barrera natural que aislaba el extremo norte del bosque sellado por el hielo. Según la hipótesis de Doguchen, dado que esa bestia espiritual de 100.000 años había aparecido en el bosque sellado de hielo, la probabilidad de que apareciera en esta montaña nevada de la Espina del Dragón sería muy alta. Y una vez encontrado, el propósito de su viaje estaría más de la mitad cumplido. Una vez que los tres llegaron al pie de la montaña nevada, entraron directamente. Doguchen alzó la vista y contempló el horizonte. La montaña nevada parecía formada por crestas vistas de frente y picos vistos de lado, y los picos se extendían desde cerca hasta lejos, interminables a simple vista. El clima aquí era incluso más duro que en el bosque helado, y cada paso requería un esfuerzo físico considerable. Como un super douluo, Dugubo tenía una constitución física increíblemente fuerte, y Doguchen también había condensado un núcleo de dragón brillante, formando todo su cuerpo su propio dominio, por lo que el viento y el frío ordinarios no podían tocarlo en absoluto. Solo Dugushin carecía de la fuerza física suficiente, y la densidad de su poder espiritual no era tan grande como la de Doguchen. Esto provocó que tuviera que usar su poder del alma para caminar en todo momento después de entrar en la montaña nevada de la Espina del Dragón. Al ver esta escena, Doguchen simplemente usó su propio poder del alma para condensar un escudo de energía para Dugushin, que podía resistir significativamente el avance del viento y la nieve. Muchas gracias, hermanito. Con este escudo, mi velocidad ya no nos frenará. Al observar el escudo defensivo que se alzaba a su alrededor, Dugushin también retiró apresuradamente su propio poder del alma y sonrió amablemente a Doguchen. Vamos. Viajemos más rápido hoy. Tengo la premonición de que podríamos encontrar a la bestia espiritual de 100.000 años en esta montaña nevada de la Espina del Dragón, dijo Doguchen con una sonrisa. Eso espero. Dugushin sonrió amargamente, pero luego, como si estuviera pensando en algo, le preguntó. Hermanito, ¿qué era exactamente ese vórtice dorado en el centro de tu frente hace un momento? ¿Por qué me produjo esa sensación de pavor? La luz dorada que había aparecido antes en la frente de su hermano pequeño le había hecho palpitar el corazón de forma increíble, como si mirarla unos instantes más fuera a hacer que incluso su alma quedara completamente destrozada. En cuanto a esto, lo mantendré en secreto por ahora. Después de que logres absorber el anillo espiritual de 100.000 años, te lo contaré. Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Doguchen mientras hablaba en voz baja. Tras hablar, miró a su padre y lo siguió rápidamente. Dugushin se rascó la cabeza, algo confundido, tan misterioso, finalmente, se encogió de hombros y también lo siguió. Los tres se dirigieron hacia el pico más alto de la montaña al norte. Según la especulación de Dugushin, si realmente cruzaran esa montaña nevada, entonces entrarían directamente en la zona central del extremo norte, cruzando la periferia exterior y la región mixta. ¡Zas! El viento del norte barría el suelo, doblando la hierba blanca.
Al alzar la vista y contemplar la distancia, el cielo y la tierra eran de un solo color, un mundo de hielo y nieve que volaba. A medida que Duguchen se acercaba a la enorme cima de la montaña, sintió una creciente palpitación en su corazón. Era una vigilancia constante contra riesgos desconocidos, y la advertencia en su corazón era muy fuerte. Esto también demostró que el peligro se acercaba a ellos paso a paso. O bien, se estaban acercando al abismo paso a paso. En un instante, mientras los tres caminaban, Duguchen detuvo repentinamente sus pasos, abriendo mucho los ojos al contemplar la cintura de la montaña. La cima de la montaña que tenían delante alcanzaba cientos de metros en su punto más alto, y en la ladera, superaba los 100 metros de altura desde el suelo donde se encontraban. Dugushin miró a Duguchen, que se había detenido, con una expresión algo desconcertada en los ojos. «Hermanito, vámonos, papá todavía nos está esperando, ya está aquí». Las pupilas de Duguchen se contrajeron repentinamente y su voz se volvió algo baja. La gota de sangre de esencia del rey dragón de hielo que había en su cuerpo también tembló ligeramente en ese momento. ¿Qué hay aquí? La expresión de Dugushin se congeló, y justo cuando iba a dar un paso al frente para comprobar la situación, sus pasos se detuvieron de repente. Giró la cabeza al instante y, al momento siguiente, en la ladera de la montaña de 100 metros de altura, dos enormes cristales azules estallaron con una brillante luz azul. En este campo de visión blanco, helado y monótono, este magnífico azul parecía deslumbrante. Rugido, un antiguo rugido de dragón, aparentemente de la era primordial, descendió instantáneamente sobre toda la montaña nevada de la espina del dragón. Los copos de nieve que estaban en el suelo salieron disparados instantáneamente decenas de metros por los aires, y la aterradora presión hizo que el aire, que ya estaba frío, se volviera aún más denso y frío. Es una bestia espiritual de 100.000 años. Dugubo, que iba delante, también detuvo sus pasos en ese momento y gritó con voz atronadora. Inmediatamente después, su figura retrocedió rápidamente, colocándose delante de los dos y protegiéndolos tras él. A medida que la imagen se acercaba gradualmente, quedó claro que no se trataba de cristales azules. Eran, sin duda, un par de fríos ojos de dragón que brillaban con un tenue halo azul. Los enormes ojos del dragón los miraban fijamente desde el suelo, revelando una arrogancia que consideraba todo como nada en su mirada. Cada respiración parecía traer consigo una maldición de frío extremo, que hacía que el aire circundante se volviera gélido, viscoso y helado. Cuando Dugushin se encontró con su mirada, una sensación de temblor, originada por el instinto y que rozaba la muerte, se apoderó instantáneamente de su alma, provocándole un miedo sofocante a estar desnudo en el mundo helado y cubierto de nieve. Este es un dragón. 62. Capítulo 61. Supresión Zas. Una ráfaga de viento salvaje pasó a toda velocidad, y las nubes y la niebla en la ladera de la montaña nevada Espina de Dragón se dispersaron gradualmente. Solo en ese momento los tres, incluyendo a Duguchen, pudieron ver su verdadera cara. Su cabeza tenía forma de diamante con ángulos definidos y agudos. En la parte superior y los costados, grupos de cuernos en forma de corona, parecidos a espinas, se erguían como conos de hielo invertidos, extendiéndose hacia atrás como cristales de hielo. Su cuello era extremadamente largo y grueso, formando una curva en forma de S lista para atacar. Con hombros anchos y una espalda amplia, poseía una cavidad torácica y una zona de hombros increíblemente vastas, de un tamaño comparable al de una pequeña colina. No tenía ni una pizca de grasa sobrante en el cuerpo. Cada músculo se enroscaba y sobresalía bajo sus escamas azul y hielo, y su columna vertebral se extendía desde la parte superior de la cabeza hasta la cola. Hileras de espinas de cristal de hielo se alzaban imponentes, inclinadas hacia el cielo como cuchillas, semejantes a una sólida almena. Sus extremidades eran tan gruesas como pilares de piedra que sostenían el cielo. Especialmente las delanteras, musculosas y robustas, de contornos definidos, terminaban en enormes y afiladas garras de hielo en forma de hoz, profundamente incrustadas en la roca nevada. Sus alas se desplegaron lentamente como nubes suspendidas del cielo, como si pudieran desgarrar el viento y la nieve que se cernían sobre ellas. Los huesos de las alas eran extremadamente gruesos y estaban cubiertos de púas heladas. Las membranas de las alas tenían un brillo azul intenso y translúcido, que revelaba una nitidez sorprendente en medio de su ligereza. Su cola era tan gruesa como una viga, extendiéndose suavemente hacia atrás. El extremo se estrechaba gradualmente hasta convertirse en una afilada punta de hielo, refractando una luz fría y fragmentada, proyectando una sensación de textura gélida e indestructible. Es una bestia espiritual de 100.000 años.
el dragón de hielo. Los ojos de Dogubo temblaban de emoción. No se esperaba que realmente fuera una bestia espiritual de 100.000 años. Parecía que la bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad de antes debía ser esta misma, ya que había viajado desde el bosque sellado con hielo hasta esta montaña nevada de espinas de dragón. Padre, no te descuides. Esta bestia espiritual me da una sensación muy peligrosa. En los ojos de Doguchen no había ni rastro de emoción. Al contrario, estaba incomparablemente preocupado. La fuerza de este dragón de hielo era descomunal, y eso le producía un mal presentimiento. Si se descuidaban y subestimaban al enemigo, existía una alta probabilidad de que todos se quedaran allí. Al escuchar la advertencia de Doguchen, la emoción en los ojos de Dogubo disminuyó significativamente. Hacía apenas unos instantes, estaba cegado por su propia emoción. En cualquier caso, se trataba de una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad, no de un gato o perro callejero cualquiera en la cuneta, sino de una criatura con la verdadera fuerza para mantenerlos a todos en el lejano norte. Dugushin también estaba en estado de máxima alerta en ese momento, sin atreverse a mirarlo a los ojos, temiendo que si seguía mirándolo, perdería el valor incluso para invocar a su espíritu. En realidad, este era el efecto del poder del dragón que emanaba del dragón de hielo. Para los espíritus bestiales, el poder del dragón propio de una especie de sangre pura ejercía sobre ellos un efecto de contención natural. Aunque el cultivo de Dogubo era extremadamente poderoso, frente a ese aterrador poder del dragón, su poder del alma también experimentó un estancamiento momentáneo. Pero en un instante, reaccionó y miró fijamente al dragón de hielo. De los tres presentes, solo Doguchen no se vio afectado por el poder del linaje del dragón de hielo. Sin mencionar las 2 gotas de sangre de esencia de origen al nivel del rey dragón dentro de su cuerpo, su propio linaje de dragón verdadero ya era más fuerte que una especie de primera generación como el dragón de hielo. El rey dragón de hielo era el antiguo ancestro del clan del dragón de hielo, mientras que el dragón de escarcha era quién sabe qué generación de especies de dragones mestizos. ¿Cómo podría el poder del dragón tener algún efecto sobre Doguchen, quien poseía la esencia de la sangre del rey dragón de hielo? Rugido, el dragón de hielo echó la cabeza ligeramente hacia atrás y abrió sus fauces ensangrentadas hacia Doguchen, Dugushin y Dogubo, que yacían en el suelo. El aterrador rugido del dragón les hizo temblar los tímpanos, y una presión como la de una montaña se abalanzó sobre ellos. «Bestia, ¿cómo te atreves a hacerme arrodillarme? ¿Quién te crees que eres?» Un destello de ferocidad cruzó los ojos de Doguchen. Acompañado de una cegadora luz dorada que emanaba de la runa con forma de dragón en su frente, una esfera dorada de luz envolvió instantáneamente todo su cuerpo. A lo largo, el rugido de un dragón, incluso más fuerte que el poder del dragón de hielo, atravesó el aire al instante, y el aterrador rugido disipó por completo las nubes. En un instante, un par de patas de dragón doradas emergieron lentamente, seguidas de garras de dragón, un cuerpo de dragón, cuernos de dragón y, finalmente, una cola de dragón. En el suelo apareció nada menos que Doguchen, quien había completado su transformación de dragón. Tras ser nutrido por el núcleo del dragón de luz y la esencia sanguínea de los 2 grandes reyes dragón, había roto por completo las limitaciones de la técnica de transformación del dragón, lo que le permitió transformarse totalmente en un dragón estando aún en la etapa de santo espiritual. «Bestia mestiza, baja aquí». Doguchen le hizo una peineta al dragón de hielo que estaba en la ladera de la montaña y dijo con un tono gélido. Dogubo miró a Doguchen, que ahora se había transformado por completo en un dragón, con una expresión de asombro en el rostro. Esa aterradora sensación de opresión le provocó incluso a él mismo palpitaciones extremas. Al parecer, el dragón de hielo percibió la provocación de Doguchen, se enfureció, batiendo sus alas con ira y saltando al suelo. Cuando descendió en picado, esa aterradora sensación de opresión era como si una montaña los oprimiera desde arriba. El cuerpo del dragón de hielo medía 50 o 60 metros de largo, y cuando sus alas estaban completamente extendidas, su tamaño se multiplicaba varias veces. Una mueca de desprecio apareció en los ojos de Doguchen. «¿Cómo te atreves a descender? Ya veremos cómo te someto». Pensando esto, movilizó la gota de sangre de la esencia del origen del rey dragón de hielo que había en su cuerpo. Una vez que el dragón de hielo aterrizara por completo, usaría el poder de la sangre de la esencia del origen para invocar directamente el alma de dragón del rey dragón de hielo, controlarla con el poder del alma de dragón y luego darle caza de un solo golpe. Aunque el dragón de escarcha también poseía el linaje del clan del rey dragón de hielo, puesto que se atrevió a mostrarle sus colmillos, no se culparía a sí mismo por haberlos noqueado.
cuidadoso. Dugubo rugió, y la serpiente de fósforo de Jade lo poseyó al instante. Al mismo tiempo, una extraña flor apareció en el centro de su palma. Si al final no lograban derrotarlo, usaría el poder del beso del cisne color sangre para envenenar directamente al dragón de hielo hasta la muerte. Retiro. Duguchen gritó, tiró de Dugushin y rápidamente se apartó hacia un lado. Al instante siguiente, en el lugar donde los tres habían estado antes, el enorme cuerpo del dragón de hielo se abalanzó sobre el suelo, que se derrumbó al instante. Ahora es tiempo. Un brillo dorado brotó instantáneamente de los ojos de Duguchen. Sabía que su oportunidad había llegado. Rey dragón de hielo, sal. Su voz era un murmullo bajo, y luego abrió lentamente su boca de dragón. Una esfera de luz blanca flotó desde su dantian, para finalmente salir por su boca. Un tenue rayo de luz blanca, como un volcán en erupción, brotó repentinamente de aquella gota de sangre de esencia de origen. En apenas unos instantes, se extendió por toda la montaña nevada de la espina del dragón. ¿Qué es esto? Los ojos de Dugubo se abrieron como campanillas de cobre. Anteriormente, la completa transformación de Chener en dragón ya lo había dejado atónito, y ahora había escupido una gota de sangre incomparablemente aterradora. ¿Qué demonios le ha pasado a Chener? Rugido, una luz blanca llenó el aire y luego se condensó rápidamente. Instantes después, una figura excepcionalmente grande comenzó a aparecer tenuemente dentro de esa luz blanca. Un rugido sordo de dragón, como si proviniera de un pasado ancestral, y una fluctuación aterradora descendieron del cielo. Era como si una bestia gigante y aterradora hubiera despertado por completo de su letargo, irrumpiendo con un rugido que anunciaba el regreso de un rey hacia el cielo azul. 63. Capítulo 62. El poder del alma del dragón. Cuando esta fluctuación descendió, los ojos del originalmente arrogante dragón de hielo mostraron que había encontrado a su némesis, y en un abrir y cerrar de ojos, se vio envuelto en un miedo y un temblor infinitos. Dugushin y Dugubo también miraron fijamente a Duguchen, con la mirada perdida, observando a la enorme criatura que flotaba en el cielo, con rostros que reflejaban tanto asombro como alegría. Ninguno de los dos esperaba que Duguchen tuviera un as bajo la manga tan poderoso. Rugido, un rugido de dragón bajo y ancestral emanó de la luz blanca que llenaba el cielo. Entonces, aquella enorme sombra de dragón comenzó a moverse lentamente, con un par de enormes ojos de dragón fijos en el dragón de hielo que se encontraba debajo. Con su aparición, el aire circundante pareció congelarse por completo en ese instante, y una fluctuación terriblemente aguda, capaz de atravesar el cielo y la tierra, impregnó silenciosamente la zona. Este era el alma del dragón del rey dragón de hielo. Duguchen finalmente lo había invocado con éxito gracias a la esencia de sangre del origen del rey dragón de hielo. Sin embargo, el dragón de hielo solo quedó aturdido por ese poder aterrador durante un breve instante antes de volver a la normalidad. Sus dos enormes pupilas verticales de color azul y hielo miraban fijamente esa gota de la esencia de sangre del rey dragón de hielo, con los ojos llenos de codicia y un deseo ardiente. Su instinto subconsciente le decía que, mientras ingiriera esa gota de sangre con esencia de origen, su linaje podría completar otra evolución. Al parecer, Duguchen sintió la mirada del dragón de hielo y esbozó una mueca de desprecio. ¿Sigues codiciando la esencia de sangre del origen? Te usaré para sacrificar la bandera más tarde. Hermano mayor, padre, prepárense para atacar. Yo lo controlaré primero, luego ustedes dos ataquen con todas sus fuerzas. No se contengan. Tras decir esto, la mente de Duguchen se agitó, y el alma de dragón rey dragón de hielo que flotaba en el aire abrió sus fauces abiertas. Un aliento de escarcha azul gélido se dirigió ferozmente hacia el dragón de escarcha. Auge, el potente rayo azul gélido parecía atravesar el espacio directamente. Por donde quiera que pasaba, incluso el aire se congelaba a su paso. El ataque fue increíblemente rápido, tanto que cuando lo tuvo justo delante, el dragón de hielo apenas había recuperado la consciencia y se encontró de frente con el aliento de hielo. ¡Gra! El dragón de hielo alzó el cuello y dejó escapar un chillido estridente. El aliento gélido impactó con precisión en su pecho, e inmediatamente después, la carne de su pecho se congeló casi al instante y luego se desintegró rápidamente. Además, la escarcha continuó extendiéndose a otros músculos. De no detenerse, pronto cubriría todo su cuerpo. El dragón de hielo se dio cuenta de esto claramente y, rápidamente, usó sus dos extremidades delanteras para arrancarse la carne del pecho, y luego usó su poder para bloquear esta destructiva ola de luz. De nuevo.
Los ojos de Duguchen estaban fijos en el alma del rey dragón de hielo, aumentando así el suministro de energía. Al ver al rey dragón de hielo inclinar ligeramente el cuello hacia atrás en el aire, un rayo de luz aún más potente surgió una vez más. Acompañada de una explosión increíblemente violenta, la luz blanca se propagó rápidamente en todas direcciones como un fuego que fluye. A medida que el humo y el polvo se disipaban gradualmente, el cuerpo del dragón de hielo quedó al descubierto en el interior. En ese momento, su pecho estaba hundido, sus escamas azul hielo cubiertas de sangre y grietas, con un aspecto absolutamente miserable. ¡Ataque! Al ver esto, Dugubo no dudó ni un instante y siguió las instrucciones previas de Duguchen para lanzar un ataque contra el dragón de hielo. Desde el principio, desató su método más poderoso, el cuerpo verdadero de la serpiente de fósforo de jade. Un silbido largo y penetrante brotó de su boca, una luz verde esmeralda surgió de su cuerpo, su forma se expandió contra el viento y 9 anillos espirituales se iluminaron instantáneamente. Inmediatamente después, su figura alta y delgada continuó expandiéndose dentro de esa luz verde, elevándose hacia arriba. Dugushin hizo lo mismo, liberando su propio cuerpo verdadero espiritual. Mientras una luz verde destellaba a su alrededor, en un abrir y cerrar de ojos, 2 serpientes de fósforo jade increíblemente enormes aparecieron en la montaña nevada de la espina del dragón. Uno era un círculo más grande, el otro más pequeño. El más grande medía 40 o 50 metros de largo, y el más pequeño, más de 30 metros. La mayor parte de sus cuerpos de serpiente permanecían erguidos, 2 pares de enormes ojos verdosos miraban fríamente al dragón de hielo, sus lenguas se movían ligeramente y una espesa niebla verde salía de sus cuerpos, extendiéndose y difundiéndose constantemente en todas direcciones. Mientras tanto, la serpiente de fósforo de jade en la que se había transformado Dugubo vio cómo sus ojos de serpiente, originalmente de color verde esmeralda, se volvían instantáneamente de un blanco aterrador, formando una capa de halo blanco sobre el cuerpo de la serpiente. 2 espantosos rayos de luz blanca salieron disparados simultáneamente de los ojos blancos de la serpiente de fósforo de jade, dirigiéndose directamente hacia el cuerpo del dragón de hielo. Y esta era la habilidad del hueso espiritual del cráneo de Medusa. Rayo de petrificación. Cuando el dragón de hielo vio esos 2 espantosos rayos blancos que se dirigían hacia él, sus pupilas se dilataron repentinamente. Inmediatamente después, abrió de par en par sus fauces de dragón, y los cristales de hielo azules de su cuello se desprendieron instantáneamente de su cuerpo, disparándose hacia esos 2 rayos de luz blanca como afiladas espadas. En el instante en que las espadas de luz azul gélida que volaban chocaron con esos espantosos rayos blancos, quedaron instantáneamente blancas por la luz blanca, e inmediatamente después, ocurrió una escena aún más impactante. Las espadas de luz de cristal azul y hielo, que originalmente eran en realidad se convirtieron en piedra en ese instante, cayendo del cielo y haciéndose añicos en 2 pedazos en un abrir y cerrar de ojos. HMPH, bestia, eres astuta, pero lo esquivaste una vez. ¿Podrás esquivarlo una segunda vez? Los espantosos ojos blancos de la serpiente de fósforo de jade volvieron a mirar al dragón de hielo. En ese momento, pudo verlo con mucha claridad. Los cristales de hielo azul en el cuello del dragón de hielo no podían ser infinitos. Cada uno que se usaba era uno menos, y esa debería ser su carta ganadora. ¡Zas! Otros 2 espantosos rayos de luz blanca se dirigieron hacia el dragón de hielo, que, sin otra opción, tuvo que conjurar espadas de hielo para bloquearlos de nuevo. Por otro lado, Dugushin tampoco estaba inactivo. Su 6º anillo espiritual brilló instantáneamente con un resplandor negro intenso, y una energía aterradora se gestó continuamente dentro de su cuerpo. 6ª habilidad espiritual: romper la serpiente de fósforo de jade. Con un pensamiento de Dugushin, la energía venenosa dentro de su cuerpo se transformó en una garra afilada cubierta de verde esmeralda, que se abalanzó ferozmente sobre el dragón de hielo. La 6ª habilidad espiritual de Dugushin tenía 2 formas. La primera forma consistía en invocar a la serpiente de fósforo de jade para que ayudara sin utilizar el cuerpo verdadero del espíritu. La segunda forma consistía en utilizar el cuerpo verdadero del espíritu, condensando la energía tóxica interna y manifestándola en una garra afilada real para infligir un daño aterrador al oponente. Barra oblicua. La afilada garra color esmeralda se transformó en un rayo de luz verde, como si pudiera corroer incluso el aire. Por donde quiera que pasaba, dejaba un rastro de un inquietante color verde esmeralda. El dragón de hielo rugió furioso y extendió su propia garra de dragón azul helado para embestirlo. Sonido metálico.
Un sonido nítido, como el tañido de una campana, estalló por completo en la montaña nevada de la espina del dragón, el ruido resonando en los cielos y haciendo que innumerables copos de nieve cayeran a la deriva. Estallido, el dragón de hielo retrajo su garra. En ese momento, su garra derecha ya estaba envuelta en una capa de miasma venenoso de color verde esmeralda, que erosionaba constantemente su carne. Bestia, quédate aquí hoy. Al ver que los ataques de su padre y su hermano habían sido bloqueados, Duguchen también comprendió mejor la fuerza del dragón de hielo. Sin embargo, aún así, no creía que el oponente pudiera escapar de la red que habían tendido. 64. Capítulo 63. Fusión de diferentes atributos, loto carmesí de fuego de hielo. Un brillo frío apareció en los ojos de Duguchen cuando un pensamiento cruzó por su mente. Acompañada por el creciente poder del alma dentro de su cuerpo, el aura del alma del dragón del rey dragón de hielo, enroscada en el aire, surgió repentinamente. Inmediatamente después, extendió una garra de dragón de color blanco hielo cubierta de densas escamas, abalanzándose sobre el dragón de hielo. Este era claramente el poder que poseía el rey dragón de hielo durante su vida. Garra de dragón de hielo. Hoy, con la ayuda de una sola gota de la esencia de sangre del rey dragón de hielo, Duguchen apenas pudo desatar el 1% del poder máximo del rey dragón de hielo. Sin embargo, para él, esto ya era suficiente. Activar el alma del dragón para lanzar un ataque requería su poder del alma como medio. Si el poder de la habilidad espiritual fuera demasiado fuerte, el poder del alma dentro de su cuerpo simplemente no sería capaz de soportar su ejecución. Un aliento gélido, una garra de dragón de hielo. Estos métodos de ataque simples y efectivos eran sus principales medios por el momento. Rugido. El dragón de hielo lanzó un rugido furioso hacia el cielo. Estaba completamente enfurecido por esas hormigas, y una aterradora luz azul iluminó toda la montaña nevada de la espina del dragón. Las púas de su cola de dragón, parecidas a espinas, se abalanzaron ferozmente sobre Dugushin, el más débil del campo de batalla. ¡Bang! Cuando la enorme figura de Dugushin salió disparada por el dragón de hielo, su cuerpo se precipitó por la montaña nevada hasta que se estrelló contra un pequeño pico y se detuvo. Shiner. Bestia, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hijo? Sin duda te arrancaré los tendones y te despellejaré. Los ojos de Dugubo se tornaron instantáneamente rojos como la sangre, y rugió furioso al dragón de hielo. El octavo anillo espiritual se iluminó en su cuerpo, y una luz negra tiñó su cuerpo de serpiente, transformando instantáneamente su color verde jade en verde tinta. La cabeza de serpiente que Dugubo tenía levantada también volvió a su estado normal, y una cuenta de color verde jade salió disparada de su boca. En un instante, el lugar donde se encontraba el dragón de hielo pareció congelarse en el tiempo. Ya fuera el propio dragón o todo lo que lo rodeaba, incluso el viento se detuvo en el aire. Todo quedó completamente consolidado. Octava habilidad espiritual, esta era su octava habilidad espiritual, solidificación del tiempo. El poder destructivo inherente a esta habilidad espiritual, combinado con su noveno anillo espiritual de 100.000 años, significaba que, sin 2 o 3 Douluo titulados, nadie podía siquiera acercarse a él. Por supuesto, si bien esta habilidad espiritual era inmensamente poderosa, su consumo era igualmente asombroso. En la actualidad, Dugubo no lo usaría a la ligera si no fuera absolutamente necesario. Chener, esta bestia ha sido controlada por mí. Ataca rápido y acaba con ella. Dugubo le dijo a Duguchen, que estaba a su lado, con voz baja y ronca, con expresión feroz. Muy bien, padre. Duguchen comprendió que este era el momento que su padre había luchado con todas sus fuerzas para asegurarle. Durante este tiempo, el dragón de hielo no podía moverse. Simplemente era el mejor objetivo viviente. De repente, su expresión cambió como si hubiera pensado en algo, y un pensamiento cruzó por su mente. Una sola gota de la esencia de sangre del origen del rey dragón ya era así de poderosa. Si se usaran 2 gotas juntas, ¿cuán aterrador sería el poder? Además, el hielo y el fuego eran intrínsecamente incompatibles. Si estas dos energías aterradoras chocaran, seguramente dañarían gravemente al dragón de hielo de un solo golpe. Pensando en esto, Duguchen dejó de mirar y lo puso en práctica. Sintió como una corriente cálida brotaba repentinamente de la parte baja de su abdomen. A medida que esta corriente cálida ascendía, una estela de fuego carmesí finalmente se extendió por su garganta. Esta masa de fuego abrasador era exactamente la esencia de la sangre del rey dragón de fuego. Duguchen hizo un gesto con ambas manos.
En un instante, la esencia de sangre del origen del rey dragón de hielo y la esencia de sangre del origen del rey dragón de fuego cayeron en sus palmas. Ven, déjame poner a prueba tu poder. Un calor abrasador brilló en los ojos de Duguchen. Inmediatamente después, el poder del alma surgió en sus palmas, estimulando la energía que residía en ellas. Las dos gotas de sangre de esencia primigenia temblaron levemente, y su poder desbordante estalló al instante como un volcán. Inmediatamente después, bajo el control de Duguchen, las dos masas de energía con atributos diferentes se movieron lentamente hacia el centro. Chener, ¿qué estás haciendo? Dugubo se quedó atónito. Sintió como las dos energías aterradoras chocaban en las palmas de Duguchen. Si algo salía mal, podrían explotar al instante. En ese momento, la situación se volvería aún más peligrosa. Padre, aguanta un poco más, pronto estaré listo. Duguchen apretó los dientes y murmuró para sí mismo. Debe tener éxito. Esto es fundamental para mi futura capacidad de fusionar energía heterogénea. Sus manos temblaban mientras el blanco hielo y el carmesí comenzaban lentamente a hacer contacto. ¡Bum! Las dos masas de energía, incompatibles como el agua y el fuego, explotaron en sus palmas con un sonido parecido a un trueno sordo en el momento en que entraron en contacto. En un instante, las dos fuerzas que se repeleban le mordieron las palmas de las manos, provocándole una hemorragia continua. Si no fuera porque la fuerza de su cuerpo físico es comparable a la de un verdadero dragón después de su transformación en dragón, cualquier otro maestro espiritual por debajo del nivel de Douluo titulado seguramente habría quedado lisiado en sus brazos por ese golpe de hace un momento. Duguchen soportó el dolor insoportable causado por la energía repulsiva en sus manos. Bajo su poderoso control mental, estas comenzaron a girar y fusionarse lentamente. Boom, 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 la aterradora energía liberada por la colisión de estas dos fuerzas provocó que el espacio circundante se retorciera y deformara. Esta escena fue exactamente igual que cuando condensó su núcleo espiritual. El dragón de hielo, controlado por la solidificación del tiempo de Dugubo, miró fijamente a Duguchen con sus enormes pupilas verticales de color azul hielo dilatadas. La mirada en sus ojos era como si estuviera mirando a un loco. Al mismo tiempo, un escalofrío que le recorrió el cuerpo desde lo más profundo de su ser surgió instantáneamente. Comenzó a luchar desesperadamente, queriendo liberarse de las ataduras de la solidificación del tiempo para escapar de este lugar, cuanto más lejos, mejor. Maldita bestia, ser reprimida. Dugubo miró a Duguchen, sabiendo que ese era el momento más peligroso. Una intensa luz escarlata brotó de su cuerpo. Inmediatamente después, un aterrador anillo espiritual de 100.000 años, de color rojo sangre, con una aura tan profunda como un abismo y tan pesada como una prisión, creció rápidamente alrededor de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, superó el tamaño de todos los demás anillos espirituales, envolviéndolos a todos en su interior. Novena habilidad espiritual. Onda del dragón azul fósforo de jade. Un rugido de dragón aterrador, como si proviniera de la antigua naturaleza primigenia, surgió del interior de Dugubo. Una esfera de energía bicolor, de color azul jade, se condensó de la boca de la serpiente de fósforo de jade. El aura que la envolvía era tan profunda como un abismo y tan densa como una prisión, extendiendo continuamente una presión aterradora. En ese instante, el aire pareció congelarse por completo. Sin embargo, aún no había terminado. Vio cómo la cuenta de color verde jade que antes había estado flotando sobre la cabeza de Dugubo se sumergía directamente en la ola de luz azul jade. Una luz verde brillante resplandeció en los ojos de Dugubo. Fusiona. La luz verde floreció al instante, y la onda de luz azul jade original se tiñó de verde en un abrir y cerrar de ojos, añadiéndole una fuerza aún más intensa y poderosa. Al instante siguiente, Dugubo echó la cabeza ligeramente hacia atrás y luego gritó de repente: ¡Rompe! La onda de luz de energía verde jade era como un cometa en caída libre, portando un aura imparable mientras sometía al dragón de hielo. Rugido. Las pupilas del dragón de hielo también se tornaron rojas como la sangre y violentas en ese instante. Comprendió claramente que si no luchaba con todas sus fuerzas, probablemente caería a manos de esos humanos. Su aura se multiplicó repentinamente, destrozando instantáneamente la octava habilidad espiritual de Dugubo, solidificación del tiempo. Posteriormente, una masa de onda de luz de energía azul y hielo se condensó instantáneamente desde su boca, colisionando con esa onda de luz de color jade. Rápido, rápido, rápido. Duguchen sabía que controlar a una bestia espiritual de 100.000 años no era nada fácil.
Ante la situación que su padre tanto se había esforzado por conseguirle, sin duda no lo defraudaría. Fusiona. Rugió Doguchen en su interior, con una expresión de ferocidad en el rostro. Al instante siguiente, una luz dorada brilló intensamente entre sus cejas, y un vórtice tricolor dorado, rojo y blanco surgió lentamente. Él sacó directamente su propio núcleo del dragón de luz para estabilizar las dos fuerzas que se repelían mutuamente. Los patrones de dragón rojos y blancos en el núcleo del dragón de luz emitieron una luz deslumbrante. Como si estuvieran afectados por la esencia de sangre del rey dragón de hielo y fuego, comenzaron a ayudar activamente a Doguchen a estabilizar estas dos fuerzas que se repelían, y junto con la rotación de los patrones de dragón del núcleo espiritual, comenzaron a fusionarse lentamente. Funcionó. Una expresión de alegría desbordante apareció en el rostro de Doguchen. A medida que el poder de la esencia de la sangre del rey dragón de hielo y fuego se fusionaba lentamente, el poder del alma, antes violento, se calmó instantáneamente. Las dos masas de poder del alma heterogéneo se retorcían lentamente y, finalmente, cuando sus palmas se unieron, formaron un asiento de loto rojo y blanco del tamaño de la palma de su mano. El corazón de Doguchen se llenó de emoción, incapaz de contener la alegría en su rostro, y murmuró en voz baja. Lo logré, esto es, loto rojo de hielo y llama,